Son dos encuentros. Creo que ha venido gente nueva con respecto a esta mañana. Está muy bien. Que ha sido, por cierto, una conferencia fabulosa. Tengo que felicitar a Íñigo y el debate posterior ha sido muy jugoso. Y bueno, pues continuando en esta línea en la que nos hemos embarcado esta mañana, tenemos aquí al señor Antonio Sánchez, que es profesor de filosofía en Rivas. Ha tenido, bueno, destacaría la polémica que ha tenido en el Cartoblepas, que es una revista digital muy importante, quizá la más importante, con respecto a todos estos asuntos que conciernen a la guerra civil y sus fenómenos asociados, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar hoy de la leyenda negra, que, bueno, desde mi punto de vista, es una especie de virus que se ha inoculado en la sociedad española, que ha sido asumido por los propios españoles para que se avergüenzan, incluso porque han asumido esas tesis, y contra esas tesis es contra las que va a fundamentar su intervención. Y bueno, pues simplemente el título lo ves ahí, el peso de la leyenda negra en la sociedad, en la España de hoy, y yo os invito a unos segundos más. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero sumarme a Íñigo Gay para felicitar al Ayuntamiento de Carrascosa y a las personas que se han preocupado en organizar estos encuentros, estas conferencias, porque un pueblo tan humilde que sea capaz de organizar lo que ha organizado, pues la verdad es que tiene mucho mérito, ¿no? Bueno, el tema que vamos a tratar es el del peso de la leyenda negra en la España de hoy. Y para desarrollarlo, pues vamos a seguir distintos apartados. En primer lugar, hay que advertir que en la dinámica política actual intervienen diversos factores, no solamente la leyenda negra, interviene también, pues, por ejemplo, la concepción sobre la idea de democracia, interviene también, pues, lo que, por ejemplo, Gustavo Bueno llama el pensamiento alicia, o sea, una concepción acerca de la humanidad y de los problemas que hay en la humanidad y cómo se pueden solucionar. Y, por ejemplo, pues, nuestro presidente Zapatero, pues, propone la Alianza de Civilizaciones, que en principio suena muy bonito, tiene una tradición muy antigua, además ese pensamiento, incluso se puede remontar a los gnósticos, al principio de la era cristiana. El problema es que las soluciones que propone no dicen cómo desarrollarlas. Propone el diálogo, la alianza de civilizaciones y demás, pero el cómo cotidiano y diario es el problema, ¿no? Cómo desarrollarlo. Pero esas cuestiones vamos a dejarlas aparte en principio, como también, por ejemplo, el hecho de que muchas izquierdas, que también es un factor importante en la España de hoy, consideren que la plataforma política de la que parten para afrontar los problemas de España es la plataforma de la humanidad, en vez de la plataforma concreta, histórica, política de España, que es una plataforma que no es universal, sino que es muy concreta, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que muchas izquierdas, porque por lo menos hay 6 generaciones de izquierdas, no una sola izquierda, como muchos pretenden, muchas izquierdas no se dan cuenta de que con su internacionalismo, creer que muchas veces se parte de una plataforma internacional, o de la humanidad, o del proletariado en general, y no del proletariado español, por ejemplo, en concreto, o del proletariado ruso, o del proletariado alemán, pues en el fondo están contribuyendo a separarse de una plataforma concreta que les dé fuerza y sostén para su tarea diaria, ¿no? Para afrontar los problemas que tenemos. Y veremos, pues, que ese factor ha reforzado el problema que vamos a tratar hoy, que es el de la leyenda negra. Es un factor que está muy asociado a la leyenda negra, y entre los dos se puede decir que han contribuido en gran medida a que la situación de la España actual, pues, sea la que es, ¿no? Que en gran medida, como ha dicho Íñigo esta mañana, está pasando más que por una amenaza. En primer lugar, daremos unos rasgos generales de lo que es la leyenda negra y nos fijaremos en los dos aspectos fundamentales en que se ha centrado la leyenda negra sobre España, que son la Inquisición, el papel que jugó la Inquisición, sobre todo, y luego la conquista de América, cómo se llevó a cabo la conquista de América. Y para poder encuadrar bien esas dos facetas, tendremos que tener en cuenta cómo desarrollaron otros países
su labor inquisitorial, aunque no fue tan institucionalizada como la española, por ejemplo, cómo desarrolló la Inquisición pues, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, etc. Y también cómo llevaron ellos la conquista de nuevos territorios, cómo implantaron las colonias, por ejemplo, en Norteamérica, o en Asia, o en África, etc., ¿no? Para poder contrastar y poder enjuiciar la labor de España en su contexto, porque el error más grave que suelen cometer los que enjuician la leyenda negra y ponen, o sea, los que enjuician la labor de España y la tachan de negra, de desastrosa, de expoliadora, etc., es que normalmente no se atienden al contexto histórico en que se desarrollaban los hechos y parten del presente como si en aquella época pues, la gente pensase igual que nosotros. Y sobre todo, luego no compara con lo que se hizo en aquella situación, ¿no? Y eso pues trataremos de evitar ese problema justamente dando cifras y datos de cómo intervinieron en otros países, ¿no? Y por último, pues trataremos de ver cómo arraigó la leyenda negra en el mundo y en España, ¿eh? Cómo nació la leyenda negra y cómo arraigó en el propio país. Y esto es fundamental porque justamente el hecho de que arraigase la leyenda negra en España nos permitirá ver que pasó de ser una simple amenaza a empezar a ser un peligro inminente. Porque en la medida en que nos creímos nosotros mismos la leyenda negra, inhibimos nuestra respuesta, dejamos de defendernos ante los ataques que venían tanto del exterior como del interior. Y por eso el proceso por el que arraigó la leyenda negra en España, que fue sobre todo a partir de las Cortes de Cádiz, justamente cuando nació lo que llamamos la nación política española, ¿no? Es paradójico contra el antiguo régimen, pero justo entonces por los diversos factores que se cruzaron, sobre todo por su génesis ilustrada y revolucionaria, pues la leyenda negra frente a la Iglesia, por ejemplo, frente al catolicismo, pues esos factores influyeron mucho en que la leyenda negra arraigase entre nuestros intelectuales, entre nuestros pensadores, etcétera, etcétera. Bueno, pues empezamos por el primer punto, que es el de definir genéricamente lo que es la leyenda negra. Y es, pues básicamente se podría decir que es el conjunto de relatos con tintes negros que se han difundido sobre la historia de España y que han tenido su origen en diversos personajes, tanto nacionales, como por ejemplo Bartolomé de las Casas, que fue uno de los primeros, como extranjeros, que justamente en una época en la que España pues, tenía mucho poder y mucho influjo en otros países, porque la leyenda negra normalmente surge respecto a países que influyen en los demás. Países, por ejemplo, como Suiza, como Suecia o como Holanda, pues no suelen tener leyendas negras. ¿Por qué? Porque son países que normalmente no han salido de su ámbito. Bueno, Holanda quizás sí, pero Suecia, Suiza y muchísimos, la mayoría de los países, en general casi todos los que no han sido imperios, ¿no? Tanto en Europa como en el resto del mundo. Y sin embargo en España, por el hecho de que fue un imperio, pues generó la leyenda negra. Del mismo modo que tienen su leyenda negra, aunque con tintes menos negros, porque justamente no los han aireado tanto pues los ingleses, hoy en día los norteamericanos, por ejemplo, los rusos a su manera, y por supuesto pues, los nazis, a pesar del poco tiempo que estuvieron influyendo en el mundo, ¿no? Bueno, pues, ¿y en qué consiste esa leyenda negra? Básicamente, pues, en un conjunto de exageraciones, tergiversaciones y falsificaciones sobre los hechos que realmente ocurrieron en esa época, ¿no? Sobre todo en el siglo XVI, que veremos que es cuando España adquiere mayor poder. Bueno, suele suceder, me ha pasado a mí en alguna ocasión, que cuando le dices a la gente que la leyenda negra tiene mucho influjo, incluso en la España de hoy, te digan que eso no puede ser porque mucha gente no sabe ni siquiera lo que es la leyenda negra. Claro, ¿cómo va a influir algo que ni siquiera se conoce? Pero yo les contesto que justamente el hecho de que no sepan ni siquiera lo que es la leyenda negra demuestra la tesis que mantenemos, y es que hay un menosprecio y un desprecio tan grande por la historia de España que ni siquiera conocen lo que es la leyenda negra. O sea, que esa es la mejor prueba del influjo de esa leyenda, ¿no? O sea, despreciamos tanto la historia de España, lo bueno como lo malo, que ni siquiera se ha tenido en cuenta, ¿no? Y bueno, ¿por qué surgió la leyenda negra?
Pues, como ya hemos mencionado, porque España fue un imperio, pero no fue un imperio cualquiera, sino que fue un imperio generador de civilidad. Es decir, un imperio que no como el imperio inglés o otros imperios que solamente pretendían expandirse por el mundo para expoliarlos y aprovechar sus riquezas, aunque todos los imperios en gran medida necesitan extraer materias primas, extraer riqueza de donde se imponen. Pues, sin embargo, hay imperios que se han dedicado exclusivamente a eso. Y el imperio español, sin embargo, procuró, sobre todo, elevar a la condición de españoles, en aquel tiempo de súbditos españoles, a las personas a las que asumieron como parte de su reino, ¿no? De su imperio. ¿Y qué implicaba eso? Pues implicaba, entre otras cosas, que no se avergonzaban de lo que estaban haciendo. Y al no avergonzarse, dejaron por escrito casi todo lo que hacían. De hecho, el imperio español se desarrolló no solamente con soldados y sacerdotes, sino que muchos de ellos, y otras personas aparte, eran escribientes, gente que tomaba nota de casi todo lo que se hacía. Y no solamente en la conquista, sino también en la Inquisición. Y va a ser uno de los factores que influyan en que la leyenda negra sobre España haya tenido un éxito mucho más grande que la intervención que ha tenido, por ejemplo, Inglaterra. Por el hecho de no avergonzarse de lo que hacíamos, lo escribimos casi todo. Sin embargo, otros países como Inglaterra no escribieron casi nada. La mayoría de lo que hicieron fue con actos de piratería, de expolio, de exterminio, y claro, no iban a tomar nota de lo que hacían. Y sin embargo, lo que ha llegado a nuestros días pues es justamente la leyenda negra sobre España por este motivo, ¿no? Y la prueba de que no nos avergonzábamos de lo que estamos haciendo, que lo veremos más adelante, es que el propio Carlos V, a mitad de la conquista de América, en 1512 aproximadamente, no, en 1552, en Valladolid, interrumpe la conquista para debatir cómo se está haciendo y cómo se debe hacer. Algo que en la historia de la humanidad nunca ha ocurrido. Parar la conquista y poner a expertos de aquella época, pues por un lado, por ejemplo, Bartolomé de las Casas y por otro, Ginés de Sepúlveda, a debatir de cómo se estaba llevando a cabo la conquista, porque había algunas denuncias de que no estaba siendo pues demasiado correcta, que había abusos, que había explotaciones, y Carlos V paró la conquista y dijo, vamos a ver si lo estamos haciendo bien, incluso si debemos seguir adelante. Al final se decidió seguir adelante, incluso mandando más maestros y sacerdotes y menos soldados, que por otra parte fue hasta cierto punto contraproducente, porque dejó pues inermes a muchas reducciones, por ejemplo, de jesuitas en Paraguay, que fueron masacradas, como se ve en la película, por ejemplo, La Misión. Pero bueno, aún así, la conquista continuó y en poco tiempo se completó pues, lo fundamental. Y eso, lo que quería resaltar es que no ha ocurrido en ninguna vez en la historia en que se haya producido eso. Los ingleses, como todos sabemos, arrasaron y ni se plantearon problemas de conciencia, dudas ni nada, ¿no? Bueno. Y pasamos al primer punto de los dos frentes, justamente, que tiene la leyenda negra, que son el frente de la Inquisición y luego veremos el frente de la conquista, ¿no? De la Inquisición podemos decir que en general España, en primer lugar, fue de los últimos países que adoptaron la Inquisición. La Inquisición se adoptó en 1220 y algo, la primera, la romana, y España hasta 1470 y algo, ahora digo la cifra exacta, pues no adoptó la Inquisición. Con lo cual, atribuir todos los males del mundo a la Inquisición española pues ya es un error gravísimo, para empezar, porque no fue de las primeras. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la Inquisición apenas ejecutó o ajustició a casi nadie. Por supuesto, enjuició a mucha gente, pero ejecutarla como tal, veremos que según algunos 4.000 y pico personas, según otros de 2.000 y pico no pasó, pero lo compararemos con lo que hicieron en otros estados y en otras zonas y veremos que pasaron de miles de personas, de cientos de miles de personas. Y sin embargo, la mala fama la tiene España por la Inquisición. Bueno, la Inquisición como tal comienza, la Inquisición romana,
por el problema que se conoce, el problema de los albigenses o de los cátaros, que era una secta que surgió aproximadamente en el siglo XII en Europa, en una Europa feudal, pues bastante injusta, con un sistema que generaba bastante pobreza, con enfermedades, pestes, etc. Y surgió una secta que en el fondo, pues, viendo el panorama, pues lo que pretendía era huir del mundanal ruido, por así decirlo, huir de este mundo y centrarse en aspectos que ellos llamaban espirituales, pero que lo único que pretendían era huir de la autoridad tanto de los reyes como de la Iglesia. Entonces esa secta que se podría comparar... Una pregunta, ¿por qué no quitas la palabra secta? Bueno, porque... De los cátaros. En el fondo, secta es un concepto como bien apunta, porque es un término ambiguo, pero en la medida en que no triunfaron, pues se puede hablar hoy en día de secta, porque en general las sectas se suelen considerar desde una perspectiva de los que han permanecido. Entonces, en general, cuando una religión justamente no se ha desarrollado y no se ha asociado al poder, normalmente se la considera secta, pero no tiene por qué ser un sentido peyorativo necesariamente, o sea, que no lo quería emplear en un sentido peyorativo necesariamente, porque siempre hay que tener en cuenta el punto de vista desde el que se habla. El caso es que esa herejía, es lo mismo, se puede tomar herejía desde el punto de vista de los que luego permanecieron. Se afrontó y al final se consiguió exterminar, y justamente Federico II fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fue el que le pidió al Papa que había entonces que implantase el primer tribunal de la Inquisición para justamente controlar la herejía de los albigenses o de los cátaros, porque no solamente era una herejía como tal, como puedan hoy en día ser dentro de la sociedad normal alguien contestatario como los hippies, sino que era gente que se reunía, y en un mundo por supuesto muy distinto, que no eran hijos de papá ni mucho menos, como puedan ser muchos hippies, sino que en un mundo en el que pues había peste, hambre, injusticia, pues se dedicaban a quemar iglesias, matar curas, sacerdotes, etcétera, etcétera. O sea, y a rebelarse contra el poder... ¿Los cátaros? Los cátaros, sí. 1913. En general se sublevaban contra todo tipo de autoridad, y justamente Federico II lo que propuso es crear el primer tribunal de la Inquisición para controlar esos movimientos, que por supuesto incluso se propuso una cruzada, que fue uno de los medios con los que al final se controló, y sobre todo los cátaros, como sabemos, se afincaron en el sur de Francia, en la zona de Toulouse y demás, que fue la que más influencia tuvo, que España, por cierto, se libró en gran medida del problema cátaro porque vivíamos en una edad media muy distinta, no era tan feudalista, no era tan injusta en ese sentido, tan sometida a los señores, a los nobles, y afectó sobre todo a la parte más bien de Cataluña y demás, la que más relación tenía con Francia. Y justamente por eso en la Inquisición española veremos que el problema de los cátaros no tuvo que haber Inquisición española para frenar ese problema, porque no lo había. Vino después, y entro ya en ese aspecto, cuando después que venía de antes, cuando se culmina la Reconquista, con la expulsión de los últimos, con la conquista de los musulmanes, no expulsión porque muchos se quedaron, justamente los moriscos, que en principio llegaron a un acuerdo con los reyes católicos de que iban a mantener su religión, pero más o menos en su ámbito y demás. Y los judíos, por supuesto, pues también lo sabía, y en principio también, desde muy antiguo, pues estaban metidos en guetos, no creaban problemas, pero justamente con los reyes católicos, ¿qué ocurre? Que la unidad que se consigue en el país, y más en aquella época, pues exigía una cierta homogenización de la población. Y el caso es que tanto los judíos como los moriscos pues generaban problemas sociales como los generaban, de hecho, en Europa. Hay que tener en cuenta que la Inquisición en España se implanta más tarde, pero no fue la que influyó directamente en la expulsión de los judíos, sino que la expulsión de los judíos fue una decisión de los reyes católicos por un problema social que superaba incluso el ámbito de la Inquisición, porque los judaizantes que había, que sabemos que hubo que expulsar en 1492, estaban presionando a los conversos, y la Inquisición solamente tenía
atribuciones para juzgar a judíos conversos, o sea, cristianos, no cristianos. Y la cuestión es que fueron los mismos conversos los que le pidieron a los reyes católicos que implantasen el Tribunal de la Inquisición, que se lo pidieron al Papa, entonces Inocencio III creo que era, a Ramiro, y justamente para regular ese problema, esa presión. ¿Por qué? Pues porque los judíos en el fondo se sentían muy mal cuando veían que antiguos hermanos suyos se habían convertido a la religión cristiana. Con los moriscos pasará lo mismo después. Desde 1492, en que se conquista Granada, hasta 1609, que son expulsados definitivamente, pues intentaron enterrarlos de todas las formas posibles, pero fue imposible. Sabemos la rebelión de las Alpujarras y demás. Hubo masacres, revueltas, y Felipe III decidió por último expulsarlos porque no había manera de integrarlos. Porque hay que tener en cuenta que en aquella época, y es una de las claves que hay que manejar, en aquella época el orden social estaba ligado a una moral, pero una moral que estaba unida a la religión. No es como hoy en día, que la religión ha pasado a un ámbito privado en general en los países occidentales, y más o menos todos tenemos las mismas costumbres, las mismas normas sociales en general, y no hay problema de convivencia. Pero en aquella época la moral estaba ligada a la religión, y la religión musulmana, la religión judía, pedía unas normas, un tipo de matrimonio, unos hábitos, unas costumbres que eran inasumibles para los cristianos, y en ese sentido hubo que tomar medidas para homogeneizar. Por lo tanto, cuando se analiza la expulsión de los judíos hay que hacerlo en su contexto. Esto no quiere decir, en contra de lo que muchos pretenden, que hoy en día, a pesar de que, como digo, la religión está, en general, forma parte del ámbito privado, de las puertas de casa para adentro, no significa que en un futuro inmediato no vuelvan a surgir problemas parecidos a los que tuvieron los Reyes Católicos o Felipe III, porque todos sabemos que el mundo todavía está dividido en muchas corrientes morales incompatibles unas con otras, y lo estamos viendo con el problema de la inmigración y sobre todo de ciertos grupos. En Europa, por ejemplo, la inmigración de musulmanes integristas, y nada nos garantiza que no volvamos en otro contexto a un periodo parecido en el que tengamos que replantearnos qué hacer con ciertos objetos que se están generando, como se ve en ciertas ciudades inglesas o francesas y demás, y que en España de momento parece que todavía no está asomando la cabeza demasiado, pero en su momento quizá haya que replantearse que la religión sí que influye en la vida cotidiana, en el orden social, en el orden político. Y, en fin, hasta ahora, justamente por el sometimiento que ha habido de la religión católica en general o de protestante, haber pasado al ámbito privado justamente después de la Revolución Francesa, pues creíamos que después de las guerras de religión ya no iba a haberla nunca más. Pero todavía sigue habiendo por ahí religiones que tienen una forma de ver las cosas, pues en el fondo sumidas en el medievo, ¿no? Todavía. Y están introduciéndose en nuestros países, o sea que en ese sentido ya sabrá lo que ocurre. Bueno, pues hay que tener en cuenta, por lo tanto, que, como decía, que los Reyes Católicos, que algunos incluso los tachan de racistas, pues no lo fueron ni mucho menos, entre otras cosas, porque fueron los judíos conversos los que le pidieron que la Inquisición se implantase en España. Y eso demuestra que ellos tenían tratos con la raza judía, pero cristiana, y que, por supuesto, no expulsaron a los judíos por motivos racistas, que algunos incluso se empeñan en comparar la expulsión de los judíos con lo que hicieron los nazis luego con ese pueblo, que vamos, no tiene ni pie ni cabeza esa comparación. Y una de las pruebas es justamente esa, que convivían, formaban parte del ámbito incluso del poder. El ginecólogo de la reina, Isabel I, pues era judío, el jefe de la hacienda, por así decirlo, de entonces, Abraham Seneor, pues era también judío, y fueron estos judíos conversos, cristianos nuevos, los que pidieron la implantación de la Inquisición, que, como he dicho antes, se implanta en 1478, 258 años después de la primera Inquisición europea, o sea, 258 años después.
Y el periodo más intenso de actividad que tuvieron fue justamente el periodo del que se nombró al inquisidor general Torquemada, que fue en 1482. Ese periodo fue 11 años, de 1485 a 1496, en el que se produjo justamente la expulsión de los judíos y donde hubo que controlar las conversiones, porque la misión de la Inquisición fundamentalmente era distinguir. Inquisición significa investigación, como todos sabemos. Entonces era investigar quiénes eran conversos sinceros y quiénes eran conversos falsos. Y el problema es que los conversos falsos muchas veces influían también en los conversos sinceros y presionaban para que volvieran a su antigua religión, les amenazaban, incluso llegaban a matarlos, etc. Y los reyes católicos lo que no quisieron permitir es que gente que no se quería integrar y que no quería mantenerse pues más o menos inactiva en ese plano, pues alterase en el orden público. O sea que la Inquisición en el fondo fue un instrumento del poder político, fundamentalmente. Y del poder político, vuelvo a decir, porque la moral estaba muy ligada a la religión, y no es como hoy en día, porque todos sabemos que el poder político siempre trata de mantener una cierta homogeneidad, porque si no, pues en general surgen tensiones por todas partes. Y en aquella época, pues la única forma que se vio de hacerlo fue esa. Y como no se consiguió integrarlos a todos, en 1492 no les quedó más remedio que expulsar a los judíos, y años más tarde, como estudió en su día, con un libro que se ha publicado recientemente, Gregorio Marañón, estudió cómo a los moriscos pues hubo que hacer el 3/4 de lo mismo, ¿no? Expulsarlos porque era imposible integrarlos y armaban revueltas por todas partes, ¿no? Bueno, pues para fijarnos ya en algunas cifras, que yo creo que es lo interesante, diremos que la Inquisición española, en sus 356 años de existencia, según algunos, por ejemplo, según Juan Sánchez Galera, un libro que se titula Los complejos históricos de los españoles, dice que en total fueron 4.333 personas las que ejecutó la Inquisición española. De ellas, aunque hay autores que incluso rebajan la cifra, porque muchos de los que se cree que se les condenaba a la hoguera muchas veces era en efigie, porque habían oído y demás, o sea que no se les quemaba físicamente. Sin embargo, en la sentencia viene ejecución por muerte en la hoguera, ¿no? Pero bueno, ahí, por ejemplo, Jean Dumont dice que fueron 2.000 aproximadamente. Pero bueno, no sé exactamente en qué datos concretos se habrá basado este historiador, pero la cifra más o menos ronda en ese número, ¿no? Y de los cuales dice que 3.740 fueron acusados de judaizantes, o sea, de falsos conversos, 280 por moriscos, levantiscos, 150 de protestantes, que fue el problema que tuvo después la Inquisición, 130 de sodomía, o pues, lo que hoy en día conocemos como homosexuales, que entonces estaban pues, mal vistos, ¿no? O bestialismo, y 25 por superstición o brujería. Y vamos a ir dando unos cuantos datos para comparar cómo se actuó en otros países, tanto respecto a las luchas religiosas, a la expulsión de los judíos y por ejemplo, respecto a la quema de brujas. Y nos asombraremos. Yo, la verdad es que en este libro, que os digo, el de Juan Sánchez Galera, de Complejos Históricos de los Españoles, no había visto estos datos recensados de una forma tan concreta y la verdad es que al verlos pues te llevas una sorpresa, y en este sentido grata, porque lo analizas en su contexto y te quita muchas nubes de la cabeza, ¿no? Muchas nieblas, por lo menos respecto a lo que fue España. Por ejemplo, respecto al trato que se le dio a los judíos en otros países, pues hay que tener en cuenta que en Inglaterra, el primero que empezó a sacarles el jugo a los judíos, por así decirlo, fue el rey John, que se le ocurrió amenazar a un acaudalado judío de Bristol y decirle que o le daba 10.000 marcos o le arrancaba los dientes de la boca. Y se negó, y al sexto le fue arrancando un diente de la boca cada día, y al sexto día le pagó. Y esa costumbre de sacarles el dinero la tomaron varios reyes en Inglaterra.
Hasta que al final, en el año 1290, 200 años antes que España, Eduardo I acabó por expulsarlos, o sea, 200 años antes, y por cierto, muchos de esos judíos luego fueron a otros países, entre ellos España, con lo cual el problema de la homogeneización social que se encontró en España fue consecuencia de asumir los judíos que no veían en el resto de Europa. O sea que el problema fue incrementándose en España por culpa, por así decirlo, de que los otros ni siquiera intentaron como los españoles integrarlos. Por lo menos los reyes católicos y demás intentaron integrarlos, pero es que en el resto de Europa directamente le sacaron los cuartos, los expulsaron sin un duro. De hecho, el rey Eduardo les prometió llevarlos a Jerusalén en varios navíos, y en cuanto se montaron en los barcos, los echaron por la borda, y se cuenta que les decían: llamad a Moisés para que venga a recogeros. O sea que a muchos los mataron y pasaron de ellos absolutamente, ¿no? En Francia, por resumir, los expoliaban, les sacaban todo el dinero, los expulsaban y luego los volvían a readmitir para que se volvieran a hacer ricos, porque como todos sabemos, pues eran bastante trabajadores en ese sentido, los judíos. Se mire bien o se mire mal, cada uno lo ve a su manera. Y por ejemplo, Felipe Augusto los expulsó en 1181, Felipe el Hermoso también hizo lo mismo y lo volvió a readmitir, y Luis X lo llegó a hacer en 3 ocasiones. Los expulsaba, los readmitía, los expulsaba, hasta que los expulsaron definitivamente, ¿no? Y sin embargo, la expulsión de los reyes católicos fue pues mucho más humana, podríamos decir, entre comillas, ¿no? De hecho, eran los mismos judíos los que ofrecieron dinero para quedarse, y los reyes católicos no quisieron aprovecharse, y incluso les dejaron que se llevasen todas las pertenencias que pudiesen cargar, ¿no? Está claro que las casas y demás no podían. Y la cifra aproximada que se da, por ejemplo, Luis Suárez, de los expulsados, es de 60.000. O sea, hay gente que da más, otros que da menos, pero vamos, pero sobre todo hay que tener en cuenta, como he dicho antes, que los judíos que había en España, en gran medida este número fue consecuencia de los que vinieron del resto de los países de Europa, ¿no? Bueno, respecto a la brujería, pues podríamos decir que en España el problema de la brujería, justamente por el control que tuvo la Inquisición, fue anecdótico. De hecho, cuando la Inquisición se hizo cargo de este problema, las ejecuciones pasaron casi a ser nulas. En los tribunales civiles que había hasta entonces, por ejemplo en Cataluña, pues se ejecutaban bastante brujas, pero cuando la Inquisición se hizo cargo, pues se quedó casi anulado. Y ya os he dicho que la cifra que se baraja son 25 brujas. Pues comparemos esa cifra con la que se dio en el resto de Europa. Por ejemplo, en Alemania, en Bamberg se quemaron 600 personas, en Würzburgo 900, en Ginebra 500, en Lorena solo un juez condenó a 800 personas, a 800 brujas. En Inglaterra, por ejemplo, María la Sanguinaria, María Tudor, desde la época de María la Sanguinaria hasta Jacobo I, fueron quemadas por brujería 17.000 personas. 17.000, compararlas con las 25, como hemos dicho, de la Inquisición española. En Escocia, 40.000. Esta cifra de verdad que yo creo que nos abren los ojos bastante. En Escocia, 40.000. Y ya con Jacobo I, 500 víctimas al año, durante todos los años que estuvo en el reinado. En Francia, el Parlamento de Toulouse quemó de una sola vez 400 brujas, y un juez, un tal Remy, confiesa haber quemado 800. En Flandes, la quema de brujas despoblaron comarcas enteras. Y en el resto de los países europeos, juderías, por ejemplo, en el libro de juderías clásico, La leyenda negra, lo que piensan los extranjeros sobre España, pues basado en una bibliografía amplísima bueno, hay páginas del libro de juderías que es todo bibliografía, más de 1000 libros, y sacando datos de ellos, por ejemplo, pues en otros países europeos como Suecia, Polonia, Rusia, ocurrió tratando de lo mismo. Y las cifras globales, por no aburrir, son, pues, en el norte de Europa, de unas 200.000 brujas las que se ejecutaron, 200.000. Claro,
¿Cuál es la diferencia con la Inquisición española? Porque la Inquisición española estaba centralizada, el Estado al que pertenecía pues la controlaba bastante más, y en Europa muchas veces estas quemas pues se producían de una forma a veces con revueltas, venganzas particulares, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, como hemos visto, jueces, parlamentos, etcétera. Y sobre todo en la época en que los protestantes, Calvino por ejemplo, pues se encargó de quemar muchísimas brujas. Y luego, sin embargo, la tradición nos ha transmitido casi de la Inquisición española a la bala de la película. Y vuelvo a deciros el por qué. Porque en España no se tenía mala conciencia por lo que se hacía y se dejó por escrito casi todo. Se dejó por escrito. Y esos datos que están por escrito son los que han servido, veremos luego, sobre todo a los protestantes y a los ilustrados, a partir de diversos libros, para, a partir de esos datos, falsificarlos, exagerarlos, manipularlos, etcétera, etcétera. Los demás, como no dejaron por escrito casi nada porque se avergonzaban justamente de ello, pues en el fondo casi no tienen leyenda negra, ¿no? Respecto al trato que se le dio, el revolucionario burgués, pero también puritano, negó a los católicos irlandeses, sobre todo, todos sus derechos, los esclavizó. Sabemos cómo estuvo Irlanda hasta prácticamente finales del siglo XIX, como auténticos esclavos y demás. Y no se saben las cifras, pero se calcula que llegó a matar tanto a los católicos irlandeses como los que mató Isabel I, que aproximadamente pues, fueron unos 100.000. Porque sabemos que entre Eduardo VIII, que implantó el protestantismo con tintes puritanos, y luego María Tudor, que reimplantó el catolicismo y en cierto sentido se vengó de los protestantes, y por último ya Isabel I volvió a reimplantar el protestantismo y ya fue definitivo, porque ahí cortó por lo sano, y al que se negaba a admitir la religión del rey se le cortaba directamente la cabeza. Y a diferencia, otra cosa curiosa es que, a diferencia, por ejemplo, de los países católicos, en que el rey asumía la religión del pueblo, en estos casos era el pueblo que tenía que asumir la religión del rey. O sea que no es lo mismo que cambien 20 millones de personas a que cambie una. Pues para que veáis un poco el despotismo que hubo y las masacres que se produjeron por eso. Y para acabar este aspecto, decir que, entre otras cosas, la Inquisición española, si tuvo tan pocas víctimas, justamente porque estaba institucionalizada, regularizada, y evitó las guerras de religión que se dieron en Europa, que fueron las que provocaron las grandes masacres, ¿no? Simplemente la noche de San Bartolomé, en Francia, 15.000 hugonotes murieron, ¿no? O sea que, y luego muchísimos más, ¿no? Pues bueno, pues no por ir con cifras, dejamos aquí el aspecto de la Inquisición y pasamos al segundo frente que ha tenido mucha incidencia en la leyenda negra, que es el de la conquista de América, ¿no? En la conquista de América también se puede decir que ha habido varios factores en que se llevase a cabo como se llevó. Algunos, la leyenda negra justamente, dicen que los españoles llegaron allí pues, con un armamento abundantísimo, con una cantidad de soldados enorme, y que claro, llegaron, arrasaron, masacraron, expoliaron y conquistaron y se hicieron los dueños de la situación. ¿Y cuál fue la realidad? Pues la realidad es que este cuento se le podría aplicar, por ejemplo, a los anglosajones en Norteamérica. En España ocurrió todo lo contrario, y veremos con las cifras que voy a dar que hay un porqué de cómo ocurrió la conquista. Y el porqué fundamental está en que cuando los españoles llegaron a América, los sistemas sociales que había allí, los protoestados, por así decirlo, que había, porque no eran estados en sentido pleno, pero bueno, aunque les llaman imperios y demás, pero eran pues unas tribus que se habían hecho dueñas de la situación y tenían esclavizadas a muchas otras tribus. Sabemos, por los datos que hay de historiadores de la época, de Oviedo, de Bernal Díaz del Castillo, que acompañaron a Cortés y demás, que por ejemplo en ciertos templos, el templo central de Tenochtitlán, pues 20.000 personas eran sacrificadas
al dios correspondiente al año, unas 20.000 personas, por los cálculos de calaveras y demás que había. Y el sistema de vida que tenían pues era de una religión secundaria, una religión politeísta, con infinidad de mitos, de magias, sobre todo un sometimiento de la mayoría de la población. Entonces llegaron los españoles y fueron recibidos pues en gran medida como libertadores. Veremos que si la conquista americana lo fundamental se pudo desarrollar en 20 años, la clave fue en que los españoles encontraron la colaboración completa de la mayoría de muchos pueblos indígenas sometidos. ¿Qué ocurrió en Norteamérica? Todo lo contrario. Veremos que con muchísimo más armamento, más sofisticado, más desarrollado, como se produjo más tarde, y con mucha más población, tardaron casi 200 años en someter completamente y exterminar, porque lo que hicieron fue exterminar en vez de intentar integrar a los indígenas. Y ya os digo que la diferencia fundamental es esta. Sin embargo, pues la leyenda negra cuenta todo lo contrario. Y fijémonos simplemente en algunos datos para ver lo paradójico del asunto si lo interpretamos tal cual. Si interpretamos que en el fondo los españoles llegaron con un armamento inmenso, con una población de soldados inmensa y que lo que hicieron fue arrasar. Todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a los medios materiales, la mayoría de las armas eran armas blancas, puñales, espadas, alabardas, acompañadas de unas pocas ballestas. Por ejemplo, Cortés, 32 ballestas, 32, y Pizarro, unas 20, en la conquista del Perú, ¿no? Respecto a las armas de fuego, que entonces eran armas incipientes, Cortés dispuso de 13 mosquetes, que eran una especie de pistolas antiguas que sabéis que se tardaba 5 minutos casi en cargarlas y que muchas veces en muchas situaciones eran inútiles totalmente, porque se tardaba 5 minutos en cargarlas y no se podía, aunque el ruido que hacían y demás pues sí que asustaba algo, ¿no? Pero hasta en los primeros disparos, luego ya se acostumbraban, ¿no? Y Pizarro 3 mosquetes, o sea, 13 y 3. Cañones, falconetes, que no eran cañones como los que hubo más adelante. Falconetes eran los cañones de popa de los barcos, que muchas veces los cargaban en las mulas y demás, en los caballos, se los llevaban con ellos. Pues dispusieron 4 Cortés y 1 solo Pizarro. Eso en los aspectos materiales. Luego algo que al principio influyó bastante, que fue que Cortés dispuso de 16 caballos y Pizarro de 6. Y sabéis que a los indios en general el hecho de ver a los primeros conquistadores montados en caballo, pues por diversas leyendas, pues les impresionó bastante, porque algunos lo asociaron a los dioses y demás, pero claro, hasta que se acostumbraron, ¿no? Pero eso al principio pues, fue bastante notable, ¿no? Pero de todas formas, 16 caballos y 6, y sabéis que para pues los caballeros, para poder luchar, pues, y en una batalla, pues si fuesen muchísimos más, pues tendrían cierta ventaja, pero 16 frente, que aquí está lo interesante, a ejércitos en los que había millones de personas. Bueno, no luchaban de golpe, pero lo que se llama imperios, por ejemplo el imperio azteca disponía de unas 10 millones de personas, se considera, y el imperio inca de unos 16 millones, aunque no luchaban todos a la vez, está claro, pero por supuesto en cada batalla la diferencia podía ser grandísima. ¿Por qué se pudieron hacer en las distintas batallas con la victoria? Pues fundamentalmente por la colaboración de los indios que había dentro. Y eso es lo que no quieren entender mucho, la colaboración. Y en gran medida, como dice Juan Sánchez Galera, lo que ocurrió es que los españoles introdujeron una especie de rebelión indígena frente a los que les estaban sometiendo, ¿no? En cada caso. Eso fue lo que ocurrió realmente. Y les proponían una forma de vida, por ejemplo, unos dioses que eran muy distintos a los dioses a los que ellos estaban acostumbrados. Como he dicho antes, 20.000 personas al año en algunos templos, y sabemos que muchas familias indígenas tenían que criar a algunos de sus hijos a propósito para entregárselos luego al dios correspondiente, o sea, criarlo, y por supuesto en lo alto de las pirámides, con las armas que tenían, que no eran despreciables, con hachas de piedra y de madera y demás, que cortaban cabezas y abrían el pecho de golpe, pues en las pirámides, en los templos aztecas, incas y demás, se les abría por medio, se les sacaba el corazón se lo comían los sacerdotes de arriba, tiraban el cuerpo para abajo, eso hay relatos que lo cuentan perfectamente, y se lo comían abajo el resto del cuerpo.
O sea, que prácticas que, por supuesto, cuando discutieron luego en 1552 si llevar a cabo la conquista entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, pues ese fue uno de los factores fundamentales en que permitió que Carlos V decidiese que la conquista siguiese adelante, para evitar esos actos que consideraban totalmente inhumanos, ¿no? Bueno, respecto a los hombres que intervinieron y que permiten entender que se llevase a cabo la conquista en tan poco tiempo frente a imperios que eran muchísimo mayores que el conjunto de españoles, hay que decir lo siguiente. A Hernán Cortés le acompañaron 508 hombres, 508, en un imperio que ya digo que según Elliot era de más de 10 millones de personas. Y a Pizarro, 177 voluntarios, que se enfrentó, por ejemplo, en la batalla de Cajamarca a un ejército de 40.000 indios. 177, claro. ¿Por qué consiguieron vencer? Por la ayuda de los indígenas que se unieron a ellos. Y un imperio que eran de 16 millones de personas. O sea, que no profundice en estos aspectos, pues se queda meramente en la superficie. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la mayoría de las víctimas que hubo en la conquista fueron víctimas de los virus. Fueron víctimas bacteriológicas y de los virus. De la gripe, sobre todo, de la viruela y de la peste. Y la sífilis. Y los españoles también cayeron a veces como chinches por culpa de las enfermedades tropicales, porque tampoco tenían anticuerpos para esas enfermedades, la malaria, etc. O sea que eso fue la causa principal de que a veces murieran a gran escala y que Bartolomé de las Casas a veces interpretase como que el demonio estaba condenando a la conquista de América por lo mal que se estaba haciendo y que había que pararla porque morían indios a punta pala. En fin, luego daremos algunos datos de Bartolomé, ¿no? Bueno, continúo. A Jiménez de Quesada, que fue el conquistador de Nueva Granada, le acompañaron 700 soldados. A Pedro de Valdivia, en Chile, 12 hombres. Al principio, aunque concluyó con 150, se fueron sumando algunos, ¿no? Y Alvar Núñez de Cabeza de Vaca conquistó todo el sur de los Estados Unidos, de Florida al Golfo de California, solo con 2 compañeros, porque fue una conquista pacífica, o sea, que en el fondo se le fueron uniendo las tribus que había por allí. Por cierto, en Estados Unidos, los únicos indios que aún tienen ciertos derechos sobre su territorio son los indios Puebla, porque cuando la corona española cuando se vendió México, se lo vendió a Estados Unidos, que creo que fue una venta, se hizo con la condición de conservar los privilegios que tenían de la época de la ley del reinado de los españoles y de las leyes de Indias, que fue un factor fundamental en la conquista de América. Las leyes de Indias que empezaron a poner en marcha los reyes católicos Carlos V y Felipe II para llevar a cabo la conquista de una forma lo más humanitaria posible, ¿no? Bueno, pues por lo tanto habría que decir que más del 90% de las tropas que contribuyeron en la conquista eran muchas veces de los propios indígenas que se sumaron a los ejércitos españoles, ¿no? Por ejemplo, Cortés se hizo amigo y compinche de los caciques de los totonacas, los cencoal, los zacaltecas, etc., ¿no? Y gracias a eso pues pudo conquistar la capital fácilmente. Bueno, pues si lo comparamos, vamos a comparar también algunos datos con lo que hicieron los anglosajones. Hay que decir que por ejemplo, en los aspectos materiales, los anglosajones contaron desde el principio con armas de fuego de ignición instantánea, o sea, no había que esperar 5 minutos hasta dispararla, con una mecha que tardaba lo suyo y demás, con cañón rayado de precisión, y más tarde, en el siglo XIX, con armas semiautomáticas como el Colt o el Remington, que todavía se venden, o sea, que no son despreciables, ¿no? Y si nos atenemos a los medios humanos, los anglosajones contaron con una superioridad de 2-1 respecto a los indios, a diferencia de los españoles, que era una diferencia en
contra de 300 a 1. O sea, la diferencia es abismal, ¿no? ¿Y por qué se explica? Vuelvo a repetir, porque es fundamental. ¿Por qué se explica que en 20 años, con esas diferencias, los españoles consiguieran conquistar América y los anglosajones en Norteamérica tardaron casi 200 en someterlo? Pues por la resistencia que pusieron en el norte y por la complicidad que pusieron en el sur. Simplemente por eso, y por las distintas formas de hacerlo. Para dar un dato más acerca de la conquista, por ejemplo, respecto a que fuimos a expoliar y a sacarles todas sus riquezas, un historiador, Guillermo Céspedes del Castillo, especialista en aspectos económicos, dice que los españoles apenas expoliaron, o sea, del oro que sacaron de América, apenas fue una mínima parte de las riquezas que realmente necesitaba España entonces. Por ejemplo, los minerales, la minería de metales preciosos no ocupaba más del 0,5 de la mano de obra, ni rindió más del 11,9 del valor total de su producción, de la producción total de España, entonces, ¿no? Y solamente llegó a cubrir el 16% del presupuesto de la corona española. Es decir, que la mayoría de los gastos los pagaban los pecheros, los campesinos y demás, castellanos y leoneses, sobre todo, porque sabéis que la corona de Aragón apenas intervino en los gastos de la conquista y demás, ¿no? Y el otro aspecto fundamental que hay que tener en cuenta respecto a la conquista es las leyes de Indias, que no me voy a extender, pero simplemente decir que comenzó con Isabel la Católica, que para empezar prohibió la esclavitud, aunque se desarrolló, pero por lo menos intentaron controlarla al máximo. Y por ejemplo, después del primer viaje de Colón a la vuelta, volvía con esclavos porque no había encontrado ningún tipo de riqueza y dijo, pues voy a llevar esclavos, que algo es, y la reina católica le obligó a devolverlos y a volverlos a llevar en el segundo viaje, porque decía que eran hijos de Dios, como todos, y había que considerarlos como unos españoles más, como unos súbditos más. Y sabemos que las leyes de India se hicieron sobre todo para reincorporar como españoles a los nuevos súbditos. Como ha dicho Íñigo Ongay esta mañana, las provincias españolas de América no eran colonias, eran provincias del imperio, eran extensiones del imperio. Y por supuesto, se tardó muchos años en intentar elevar a un pueblo que se encontró en la Edad Media, o sea, en la Edad de Piedra en muchos casos, o en situación parecida a la que tenían los egipcios en su tiempo, pues tratar de elevarlos a la condición de los españoles le tardó mucho tiempo, pero por lo menos intentó, y eso implicaba reformar y construir una nueva civilización. En Norteamérica lo único que se buscó fue exterminar, arrasar, destruir e implantar una nueva forma de vida. Y claro, algunos logros podemos sorprender o se sorprenden diciendo, pues qué mal se hizo en Hispanoamérica y qué bien si lo hicieron los yanquis y demás, que fíjate lo ricos que son, porque claro, no es lo mismo destruir e implantar una forma de vida que estaba bastante más avanzada en aspectos económicos, sociales, políticos, que intentar elevar la condición de ciudadanos a personas que vivían en una situación muy distinta a lo de los conquistadores. Y eso llevaba muchos años y justamente fue por la misión de evangelizarlos a su manera, porque vuelvo a decir que la moral entonces estaba ligada a la religión, y de elevarlos a la condición de los españoles y considerarlos como unos más. Y que nos tache de racistas es que no saben nada de las miles de vidas que dejaron allí misioneros y demás por ayudar a los indígenas, que muchos de ellos estaban encantados con la corona española, luego cuando la independencia de América, como todos sabemos. Muchos no querían independizarse y querían seguir siendo súbditos de la corona española, pero eso es otro asunto, ¿no? Bueno, sabemos, por ejemplo, que para marcar la diferencia en el trato con los indios, el general Sheridan, el que sometió a los Sioux, la frase que pronunció, los únicos indios buenos son los que están muertos, que por cierto luego Hitler tomó buena nota del tipo de conquista que llevaron a cabo los americanos en Norteamérica, y en gran medida pues lo aplicó con ciertos pueblos cuando se fue extendiendo por el este de Europa y con los judíos, ¿no? O sea que fue un modelo a seguir, ¿no? En ese sentido. Y por supuesto, si hablamos de otras zonas del mundo en la que los anglosajones o
holandeses, belgas, bueno, en este caso no anglosajones, pero europeos, han colonizado zonas de África, de Asia, de Australia, por ejemplo, pues tenemos, podemos contrastar también con lo que hicieron los españoles. Si nos fijamos, por ejemplo, en cómo se quedó la situación de las provincias españolas de Sudamérica cuando se independizaron, respecto a cómo se quedaron algunas zonas de África cuando se independizaron, pues ahí tenemos un contraste clarísimo, ¿no? Por ejemplo, los ingleses no exterminaron por donde pasaron, pues muchas veces porque no pudieron, pero en algunas zonas, como por ejemplo la India, en la zona de Royal Coombe, no pudieron exterminar, pero más de 100.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares para huir y meterse incluso en los bosques para huir de la explotación de los ingleses, ¿no? Y preferían dedicarse a vivir en los bosques, en las selvas, con tigres y con todas las alimañas que hay, antes que someterse, ¿no? Bueno, y paso al último punto, que es cómo surge la leyenda negra. Cómo, a pesar de que la historia es esta, y de que tanto en el aspecto de la Inquisición como en el de la conquista de América, pues realmente no ocurrió nada de lo que se cuenta, sin embargo, cómo surgió esa leyenda, ¿no? Y aquí hay que hablar de varios personajes que fueron claves en este asunto. Empezando por Bartolomé de las Casas, que sabemos que fue un dominico, bueno, fue uno de los primeros conquistadores que llegaron a América y maltrató bastante a los indios, pero luego se arrepintió, se hizo dominico y fue el primero que le pidió a Carlos V que había que controlar la conquista y que había que hacer leyes para regularla, y en ese sentido pues, fue bastante aceptable. Pero luego tiene ciertos aspectos negros, como que es la primera persona que le dio la idea a Carlos V de que había que introducir negros en las explotaciones para evitar el trabajo duro a los indios, a los pobres indios. Pero claro, dijo, hay que importar negros para que suplan a los indios en los trabajos. Y eso, claro, en los países, en las colonias iberoamericanas, pues apenas se desarrolló, aunque también, pero sobre todo tomaron nota los en Norteamérica, ¿no? Que sabemos que la esclavitud pues, se mantuvo hasta bastante avanzado, ¿no? Luego, otra de las personas que más intervino fue el secretario de Felipe II, que sabemos que ya metidos con el problema de los protestantes, porque, por ejemplo, Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, sabemos que le traicionó y escribió una obra pues inventándose todo tipo de malicias, de que había matado al primogénito Carlos, que había matado a su mujer Isabel de Valois, que era una persona lasciva, viciosa, corrupta, cuando realmente Felipe II sabemos que era una persona bastante ascética, prudente, se lo conoce incluso como rey prudente, y nada de eso, ¿no? Pero como huyó de España y traicionó y se unió a los franceses y a los protestantes en la lucha contra el Imperio Español, pues le apoyaron, y ese fue el origen en gran medida de la leyenda negra respecto a los reyes, ¿no? Respecto a Felipe II también hay otro personaje que es Guillermo Dorán, que era el hombre de confianza en los Países Bajos, que escribió otra obra también poniéndolo verde, hablando mal de él y traicionando su confianza, ¿no? Pero ¿cuál fue el aspecto que más influyó en la extensión de la leyenda negra? Pues sobre todo los impresores protestantes. Cuando se descubrió la imprenta, hubo varios impresores que, partiendo de la obra que había escrito Bartolomé de las Casas, la brevísima historia de la destrucción de las Indias, en la que exageraba los primeros momentos de la conquista, decía que había muertes y demás, pues estos impresores lo que hicieron fue publicar esa obra y sobre todo añadir otras obras de las que hubo muchísimas ediciones, por ejemplo la brevísima, 26 ediciones se llegaron a hacer, y añadir otros aspectos que contaban personas que habían viajado por Hispanoamérica, pero la mayoría de ellas incluso piratas, ¿no? Y entonces empezaron a publicar obras a mansalva en las que decían que los españoles estaban masacrando, y un aspecto fundamental es que un tal Teodoro de Brie empezó a hacer láminas
para ilustrar esas distintas obras, empezando por la de Bartolomé, de las Casas. Y pintaba cuadros en los que se veía, por ejemplo, a conquistadores con perros de presa chuzándolos a los indios, masacrando a los indios, cortándole la cabeza, abusando de ellos, etc. Y esas láminas hay que tener en cuenta que entonces fueron pues un poco como lo que el cine supuso después, un medio de propaganda y de comunicación que impactaba mucho porque la mayoría de la gente ni sabía leer y ni estaba acostumbrado ni a ver cuadros. Los cuadros eran algo propio del ámbito de los reyes, los nobles y demás. Y cuando la imprenta empezó a divulgar a gran escala esa serie de obras y la gente empezaba a ver esos cuadros sin ni siquiera leer, diciendo pues esto lo hacen los españoles, pues ¿qué ocurre? Que ese tipo de leyenda se empezó a extender a Europa y se quedó como la ideología políticamente correcta que luego ha influido y se ha reproducido como cuentas juderías en miles de libros y que ha sido la versión oficial que se ha quedado de España, tanto lo que se refiere a la Inquisición como a la conquista de América. Y hasta el punto de que luego los ilustrados franceses, cuando empiezan a escribir acerca de España, se valen justamente de estas obras de Teodoro de Bric y de otra serie de autores como Benzoni, como Chauveton, un hugonote francés, que hicieron lo mismo, partir de la obra de Bartolomé de las Casas, inventarse lo que les daba la gana, exagerar el número de víctimas, etcétera, etcétera, y meterse en contra del imperio católico español, que sabemos que era el enemigo de los protestantes, porque esa fue, en el fondo, la causa fundamental de que la leyenda negra arraigase en Europa, que los países protestantes luchaban contra el país más poderoso entonces, que era católico, y buscaba la unidad de los cristianos e incluso la unidad universal del mundo, pero por lo menos la unidad de los cristianos frente a los musulmanes, que sabemos que era el peligro real que entonces todavía seguía pendiente en Europa. Y muchos, sin embargo, se olvidan, cuando nos piden que seamos europeos, de que gracias a la batalla del Lepanto pues se les puso freno durante bastante tiempo. Y piden que nos europicemos cuando Europa le debe a España quizá más que a ningún otro país. Pero así son las cosas. La leyenda negra, promovida por el protestantismo, pues nos ha puesto ese San Benito que es dificilísimo de quitar. Y a continuación veremos cómo ese San Benito que empiezan a extender los ilustrados a finales del siglo XVIII, pues con la guerra de la independencia y con los primeros liberales españoles, pues se introduce en nuestra propia casa. Como dice Julián Marías, la leyenda negra se metió entre nosotros y desde entonces España no volvió a ser la misma. Y esa es una de las claves para entender el origen y evolución de la nación española. Una de las claves, porque se puede entender que luchemos contra el trono y el altar en su contexto, pero que renunciemos a España porque luchemos contra el antiguo régimen, pues eso no hay que lo entienda. Pero así ocurrió, la nación española surgió contra el trono y el altar, y como España en ese periodo desarrolló el imperio en el antiguo régimen, pues se asoció luchar contra el antiguo régimen contra la lucha contra el imperio que se había asociado a la leyenda negra. Un imperio que no merecía la pena defenderse, ¿no? Y esa es una de las claves, yo creo, para que arrastremos todavía este menosprecio, desprecio que tenemos hacia la obra de España y hacia lo que es España, ¿no? Y vamos a ver algunos autores que han influido en este aspecto, ¿no? Bueno, recordar que entre los primeros liberales está Juan Antonio Llorente, que fue el secretario de la Inquisición, con José Bonaparte, que le nombró, y que hizo una historia de la Inquisición de la que muchos luego sacaron nota y que abultó el número de víctimas. Se inventó pues, el número de 32.000, me parece que hay por aquí, simplemente porque era pues anti-español, vamos a decirlo claramente, y se burlaba de los papas, se burlaba de los curas, y él mismo era sacerdote. O sea que, y era por así decirlo, un ilustrado muy peculiar. Y odiaba tanto a la Inquisición, siendo secretario de ella, que manipuló, quemó textos, quemó archivos, escogió solamente lo que le interesó y demás, ¿no? Otros liberales, por ejemplo, de las mismas Cortes de Cádiz, como Muñoz Torrero, Ruiz de Padrón y el mismo Conde de Toreno,
pues menospreciaban lo que hizo el Imperio Español, pues diciendo que España podría haber sido muy distinta si se hubiese dejado los fueros y las libertades, por ejemplo, de los comuneros. Pero esa es una interpretación muy peculiar que justamente pues quiere ver una España pues muy distinta a la que realmente se desarrolló, porque hubiese sido una España cerrada en sí misma y que justamente no hubiese hecho todo lo que hizo. O sea, es un menosprecio total hacia lo que supuso el Imperio Español, a pesar sin tener en cuenta además de que muchos de los castellanos al final pues sacaron un buen provecho al unirse al hecho del imperio, ¿no? Y extender el imperio. Pero bueno, y un poeta como Quintana, que luego veremos una asociación ya en el siglo XX, rechaza el Imperio Español, por ejemplo, refiriéndose al Escorial, del que dice que es una obra, una infamia del arte y de los hombres, el Escorial. Veremos luego que los nacionalistas de Esquerra Republicana de Cataluña en el siglo XX, en 1934, al hablar del Escorial dicen básicamente lo mismo, con lo cual vemos como esa tradición de crítica al Imperio Español y demás se ha asumido tal cual por muchas izquierdas y por supuesto por los nacionalistas, ¿no? Castelar, el presidente de la Primera República, llega a decir en el más famoso de sus discursos: no hay nada más espantoso, más abominable que aquel gran imperio español que era un sudario que se extendía sobre el planeta. No tenemos agricultura porque arrojamos a los moriscos, no tenemos industria porque arrojamos a los judíos, no tenemos ciencia, somos un miembro atrofiado de la ciencia moderna, etcétera, etcétera. Y ha habido autores como Menéndez Pelayo, Rey Pastor y demás que se han ocupado justamente de criticar esta visión funesta de que la ciencia estaba totalmente atrasada. Lo que ocurre es que simplemente se desarrolló otro ritmo, pero justamente por otro tipo de ocupaciones, ¿no? Pero en cuanto nos pusimos a ello, nos pusimos al nivel del resto de los países de Europa, ¿no? Y luego otro factor que intervino en la leyenda negra fueron los libros que se escribieron de viajes por España por los románticos europeos, que sobre este tema hay más de 1000 libros que recogen juderías, de los cuales solamente unos 100 merecen la pena, o sea, hablan mínimamente, acertadamente de lo que ocurrió realmente. Y entre otras cosas asocian a España como una España que podría haber sido algo si se hubiese quedado con los musulmanes, o que sea, si hubiera seguido siendo mora. Y eso es algo que, por ejemplo, estamos viendo hoy en día en Andalucía cuando pretenden ahora ser una realidad nacional, y veremos con la tradición de Blas Infante, el nacionalista andaluz, y claro, para recuperar señal de identidad, pues seguramente tengan que recurrir a la España moruna, al Andalus, a pesar de que no queremos mencionar ni siquiera los países musulmanes actuales qué tipo de sociedad tienen, ¿no? Y si España hubiese seguido siendo como moruna, pues, en fin, hubiéramos sido, pues, ahí sí que no hubiéramos sido Europa realmente, ¿no? Bueno, y pasamos al siglo XX, y voy a dar un par de reseñas simplemente, me estoy alargando ya demasiado, pero es a lo que queríamos llegar. Unas reseñas muy breves. Decir que, por ejemplo, en la guerra civil se dieron dos bandos, en los que hubo distintos motivos ideológicos y demás, pero desde mi punto de vista, y de alguno más, no soy el único que lo mantiene, lo que realmente separó a ambos bandos no fue tanto aspectos de izquierdas y derechas, aunque también, porque por ejemplo en el bando llamado rojo había liberales, que algunos interpretan como derecha, como Azaña y demás, había anarquistas, había socialdemócratas, había comunistas, había distintas generaciones de izquierda, y había también nacionalistas que se asociaron, que en ese sentido sí que son derecha, incluso de la más tradicional, incluso etnicistas, ¿eh? O sea que no es tanto una división entre izquierda y derecha, porque en el bando nacional recordemos que muchos de los militares que se sublevaron, como Mola, Queco de Llano y el mismo Franco en principio y tal, pretendían implantar una república, o sea, lo que querían era acabar con el régimen que estaba habiendo e implantar una especie de república. Lo que ocurre es que luego los acontecimientos se desarrollaron de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que realmente separó a un bando del otro? Pues, según creo yo, es eso, en la influencia que tuvo la leyenda negra y el aprecio o menosprecio de España en cada uno de ellos.
Y voy a poner algunos textos para ponerlo de manifiesto. En general, en el bando rojo hubo un menosprecio casi completo por lo que suponía la historia de España, sobre todo la España imperial, por todo lo que hemos dicho. Y cuando se hablaba del pueblo español, se hablaba del pueblo en abstracto, pero no nos damos cuenta que el pueblo es español y no es pueblo francés o chino, porque es un pueblo que ha pertenecido a un Estado concreto, a una sociedad política concreta, con unos dirigentes políticos concretos. No son héroes, por ejemplo, como Alberti cuando quería rememorar Numancia y demás. No era un pueblo abstracto, una gente heroica y demás, más o menos buena éticamente, sino que era un pueblo condicionado por unos proyectos políticos. Y el aspecto político es el fundamental, el que condiciona la formación de la persona. Y en ese sentido, veremos que la mayoría de los poetas, intelectuales y demás del bando rojo, por simplificar, o Frente Populista, pues habla de España, del pueblo español, habla mejor del pueblo español, pero no habla tanto de los dirigentes políticos que hicieron que ese pueblo fuese español y fuese lo que fue. Y una de las muestras son los textos que vamos a ver, pero otra es que, por ejemplo, en la época de la misma guerra civil, en el bando rojo, y esto lo recoge varios autores, no se quería celebrar la fiesta de la Hispanidad, la del 12 de octubre, porque representaba justamente el recuerdo de lo que había sido el Imperio Español. Y sin embargo, en el otro bando, pues a veces, de una forma a veces grotesca, vamos a reconocerlo, pues sí que se reivindicaba todo eso. Se pasaban a veces, y sobre todo por el aspecto religioso dogmático que tiene, de acuerdo, pero por lo menos no se avergonzaban, no menospreciaban la historia de España. Y yo creo que ese es uno de los factores que hizo que, a pesar de que en ambos bandos había gente de izquierdas y de derecha, vamos a decirlo, porque en el bando nacional también estaban los carlistas, que por cierto son los padres del PNV, que sin embargo se apuntaron al otro bando. Sin embargo, lo que realmente los dividió fue eso, el aprecio o menosprecio de España y de la historia de España. Y hoy en día estamos viendo en gran medida las consecuencias de eso, ¿no? No estoy de acuerdo. Se puede discutir. Pero bueno, voy a dar algún dato más. Por ejemplo, Antonio Machado, que es un poeta insigne en este sentido, habla del pueblo español y demás, y habla de la España vieja que hay que acabar con ella. A ver qué significa esta España vieja. Y por ejemplo, una poesía dice: esa España inferior que ora y bosteza, vieja y taúd, zaragatera y triste, esa España inferior que ora y embiste cuando se digna usar la cabeza. Esa es la España tradicional, de la que hay que romper y demás. Pero sin embargo viene una España nueva, dice: más otra España nace, la España del cincel y de la maza, símbolo masónico. Recordemos que Antonio Machado, y recordemos que la masonería tiene raíces ilustradas, que a su vez tiene raíces, la masonería, en gran medida en todo el pensamiento contestatario, gnóstico, incluso de los albigenses y de los cátaros y demás, y del protestantismo. La masonería y el protestantismo tienen muchísimas cosas en común. Pues bueno, más otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. De la raza, ¿pero de qué raza? Si ¿acaso la raza pinta algo, aunque todos apelaban a la raza entonces? Pero la raza solamente se concreta políticamente a través de un proyecto político. Por ejemplo, como el del Imperio Español en su día, cuando fue poderoso, ¿no? Y en la prensa Frente Populista, que hay incluso textos más significativos de la época, en el periódico El Socialista, se decía, en un ejemplar: y ya va siendo hora de que digamos que el republicanismo español empieza cada día. Se parece esto un poco a la poesía de Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea, cada día la historia no cuenta para ellos. Digamos que y ya va siendo hora de que digamos que el republicanismo español empieza cada día. Y que no tenemos que ver nada con la historia, absolutamente nada, como no sea más que para apartarnos de ella, y que es hora de enterrar a los muertos, haciéndoles un panteón, como el del Escorial, como esta casa de grande, pero enterrarlos a grandes aplausos, porque eso está tomado de un... Luego, cuando la CEDA en el año 34 hizo una caravana hacia el Escorial para reivindicar pues, el imperio y demás, a veces ya digo de forma un poco grotesca, pero recordando lo que fue la España imperial, escribía en La Humanitat, el periódico de RC, Esquerra Republicana de Cataluña, lo siguiente, que recuerda al liberal Quintana, del que antes hemos hablado.
Felipe II se estremecerá de gozo hoy en la sepultura del monumental Pudridero, ¿sabéis? El Panteón del Escorial. La gran parada, fantasmas de Felipes, la gran parada que estaba haciendo la ceda, fantasmas de Felipes y de Carlos, Felipe II, Carlos I, de Fernandos e Isabeles. Ahora será como una resurrección de fanatismo y de locura, y una contradanza de horas que quisieran volver, para una patria que ya no es de nuestro tiempo ni puede ser de nuestra sensibilidad, la sensibilidad de la que tanto hablan ellos, ¿no? Rafael Alberti no solamente era anticatólico, sino, por ejemplo, se ve, dice el mono azul sale ahora de papel, pues sus papeles son provocarle las hieles a Dios Padre y su Señora. Pues textos que, por cierto, se meten mucho con el catolicismo, como hace hoy en día la gente, pero sin embargo con los musulmanes parece que no se meten tanto. Saben que la religión católica está domesticada, pero la religión musulmana todavía pone bombas y corta cabezas. Y ahí Javier Crae, por ejemplo, que hace un Cristo a la virulé, un plato de cocina estupendo, sin embargo, cuando se hacen viñetas de Mahoma, no dicen ninguno. O sea que es otro dato significativo. Pero lo que decía, Rafael Alberti no solamente era anticatólico, sino que en gran medida odiaba el catolicismo asociado a la religión del imperio, que no sabía diferenciar el aspecto dogmático del aspecto moral y político. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Y en el bando rojo todos sabemos que se llegó, pues como está ocurriendo ahora, casi a ver mal o incluso prohibir el decir viva España. De hecho, te podían matar en algunos casos si decía viva España. Y estaba muy bien visto decir viva Rusia. Eso hay un montón de textos que lo recogen. Por ejemplo, en la película El cochecito, que el otro día se ve en televisión, recuerdo que uno de los personajes, en cuanto uno gritaba viva España en la época de Franco, bueno, lo gritaban a su manera y tal, y él saltaba ¡viva Rusia! ¿Eso no significa algo? Pues parece que sí. Cosa que, por ejemplo, los imperios, el imperio ruso y demás, se montó sin desechar su plataforma política, sin renunciar a muchas veces incluso a algunos zares. En China igual, a la obra de algunos emperadores. Y sin embargo aquí tenemos que ser de izquierda, pero renunciar a todo el pasado español. Porque no sabemos diferenciar los aspectos dogmáticos, religiosos y poder ser, por ejemplo, católicos y ateos. Católicos en el sentido moral, universalista, de querer extender nuestra forma de ver la vida porque creemos que es mejor que la de otros por todo el mundo sin necesidad de atenerse a una religión, a unos dogmas y demás. Y ya casi estoy acabando. Y resulta que tanto entonces como hoy en día quien reivindica el nombre de España, pues enseguida está tachado de reaccionario, de fascista, que por cierto es una palabra que sabéis que puso en boga el insulto de fascista, lo puso Stalin en 1934 aproximadamente, el Internacional Comunista, que recomendó que a todo aquel que no pensase como los comunistas le llamase fascista porque iba a ser un arma impecable para que la gente se retrayese, como de hecho ocurrió muchas veces. Y tanto fuesen socialdemócratas, anarquistas y demás, le llamaban fascistas y entonces ya tenían ahí el San Benito y bajaba su ánimo y demás, ¿no? Bueno, y concluyendo, ¿cómo nos puede extrañar que hoy en día se enseña la historia de España que se enseña o que no se enseña más bien? ¿Cómo nos puede extrañar? ¿Cómo nos puede extrañar que presidentes que están en el pensamiento Alicia, maravilloso de la humanidad, del diálogo y demás, y que renuncian a su plataforma política porque dicen que su patria es la libertad o que su patria es la libertad, o como dijo en otra ocasión, no recuerdo, la libertad y la humanidad, no recuerdo ahora, la humanidad, pero no dijo que su patria, Zapatero, hace poco, su patria es la libertad, mi patria es la libertad. La Alicia ha dicho. El pensamiento Alicia ha dicho. El pensamiento Alicia, que es lo que Gustavo Bueno llama. Lo del espejo, del escuadro. Sí, porque se refiere al tipo de pensamiento en el que se propone la alianza de civilizaciones, el diálogo universal, y nos dice que todo es muy fácil, como Alicia cuando traspasa el espejo, en que todo es muy fácil, pero no dice cómo. Dice que hay que dialogar, pero ¿con quién? Para empezar hay que empezar con un lenguaje. ¿Qué lenguaje utilizamos para dialogar? ¿El inglés? ¿El español? ¿El francés? Bueno, nosotros preferimos tomar nota de lo que fue el Imperio Español y asumirlo aprendiendo de sus errores, pero también de sus virtudes, que fueron muchas. Y con Manuel Machado, y muy al contrario que su hermano menor, al que parece que dedica esta poesía, preferimos decir lo siguiente. Recuerdo una poesía de Manuel Machado,
que me parece que dice mucho, ¿no?, por sí misma. Hay del pueblo que olvida su pasado y a ignorar su prosapia se condena. Hay del que rompe la fatal cadena que al ayer el mañana tiene atado. Hay del que sueña comenzar la historia y, amigo de inauditas novedades, desoye la lección de las edades y renuncia al poder de la memoria. Honra a los padres, goza su herencia gloriosa. El sol es viejo y cada día joven renace y nuevo en su alborada. Reniega de una vana pseudociencia. Vuelve a tu tradición, España mía. Solo Dios hace mundos de la nada. Bueno, la verdad es que ha sido muy intensa y aunque ya hemos tenido buena memoria para decirte lo que así nos ha... Veamos, yo en el tema de la conquista de América creo que has suavizado mucho la cosa, bastante. Pues bueno, es posible. Dos aspectos. Efectivamente has dado unos datos que seguro que son sacados del libro de los 175 que iban con Pizarro, tal y cual. Pero es cierto y verdad, no solo el cura este que has dicho, sino otros curas que intervienen en la corona de Castilla y luego posteriormente para decir que se paguen las matanzas de los indios. Y si lo dicen eso es porque la sabía, no porque no la sabía. Es que ocurrió sobre todo al principio, en la época en que participó el mismo Bartolomé de las Casas. Y por eso, justamente, porque al principio, bueno, llegaron como dioses y tal, pero hubo gente, hasta que se institucionalizó la conquista, hasta que se institucionalizó, hasta que se reguló, hasta que se empezaron a dar las leyes de India. Aquello fue un poco un desastre, pues llegar y cada uno se tomaba la justicia por su mano, y luego hay que tener en cuenta que las leyes de India eran eficaces, intentaban regular, pero muchas veces algunos se tomaban pues eso, en las encomiendas, en las reducciones, abusaban, pero por lo menos se perseguía. Y lo paradójico es que, por ejemplo, a Bartolomé de las Casas muchos le valoren por ser amigo de los indios y sin embargo se den cuenta que fue el que pidió a Carlos V que introdujese la Inquisición y el que pidió que se regulase la conquista y demás, y eso en cierto sentido fue totalmente beneficioso. O sea que... Eso por un lado. Por otro lado, en el tema de la conquista tampoco veo tan claro de que las tribus se unieran a los conquistadores. Has hablado de unas sociedades antiguas y tal, como si fueran a sociedades primarias, y luego lo poco que ha quedado de ellos, esos templos, aunque tuvieran costumbres no sé, brutales, de como algunas de ellas que se comían rojas y tal, pero no cabe duda que también tenían construcciones y ciencias bastante avanzadas. Ciencias como tales, no es técnica. Técnica. No tenía matemáticas, no tenía geometría, tenía técnica. Construido de otra manera, pero no se puede decir que es ciencia. No, mira. No es saber medir una pared. Tenían sobre todo técnicas, como los egipcios tenían técnicas, por ejemplo el teorema de Pitágoras, los egipcios lo conocían perfectamente técnicamente, y de hecho muchos arquitectos o jardineros, cuando hacen una elipse con dos palitos y una cuerda, no saben matemáticas y muchos no saben el teorema de Pitágoras, pero tú construyes un triángulo dividido en tres partes, 4 y 5, de los catetos y la hipotenusa, y te sale un rectángulo perfecto, y con eso puedes construir una pirámide perfecta. Los aztecas y demás tenían calendarios empíricos bastante perfectos, pero no sabían, por supuesto, por qué se producía, como luego se descubrió, la ciencia, y no explicó por la rotación de la Tierra, etcétera, etcétera. Pero es que en ese mismo estado estaban el resto de las poblaciones del mundo, incluso España. No, España no estaba, España tenía geometría. España sabía Euclides. Claro. Sí, pero estaba en un proceso... España estaba en un estado civilizatorio superior de los incas, y la prueba está de que los incas no fueron a España a invadir España. Vamos a ver, pero evidentemente en otras situaciones, en otras ciencias o técnicas, estaría en un estado tan elemental como estaban aquellos. No, porque no existía la química. España no podía tener química porque no había nacido ninguna fase. Pero en ese momento había alquimistas también. Pero la alquimia no es química. Pero la alquimia... Pero había otras ciencias. No. España estaba a nivel del estado lo que sí se puede resaltar,
vamos a ver, vamos a hacer una cosa. No tenemos prisa ninguna. Voy a dar y quitar la palabra de forma autoritaria, por supuesto. Hay que tomarlo. Cuando acabe uno, empezamos. Hay que tomarlo. Nosotros somos valencianos y tenemos que marcharnos. He venido aquí. Vamos, hable. Perdón, con respeto toda la valoración. Es mutuo, respeto mutuo, Perdón, exacto. Aquí al conferenciante, cuando he dicho discrepo, cuando hay valoración de los hechos se puede discrepar. Si no hay valoración de los hechos no se puede discrepar. Usted ha hecho un recorrido histórico, un análisis histórico de todo el proceso a través de una cantidad de estudiosos, hispanistas, no hispanistas, más o menos influidos por una concepción liberalista, una concepción más reaccionaria, porque se ha dejado a Balmes, una cantidad de pensadores, Donoso Cortés y tal. Bueno, de hecho, cuando ha hecho un recorrido histórico, se ha dejado la pérdida de Cuba, se ha dejado la pérdida de Filipinas, se ha dejado porque se perdieron los imperios, no ha hecho ni siquiera un análisis de valoración, porque es la llamada de la Torre de Oro de Sevilla, que por ahí venía algo más, venía oro, venían otras cosas. Pero son pequeñas lagunas que es muy difícil, en un resumen de una analítica que me ha hecho usted, de una valoración muy estudiosa, que se tengan en cuenta una cantidad de factores. Después, cuando he dicho que discrepo, le ha dado una pincelada a usted al carlismo. Yo soy un estudioso del carlismo y no soy carlista, perdón. Tengo de familia, pero no soy con todos los respetos. Lo ha hecho muy rápido. El carlismo no nace por una concepción dinástica, pero es más profundo que la cosa dinástica. Ahí no lo recuerdo. Que al fin y al cabo son lo que estamos hablando de la economía. Que si estamos equivocados, estamos equivocados, la historia lo dirá, nuestros hijos y nuestros nietos. Porque la historia la hacemos permanentemente, no vivimos de la tradición es la vivencia del compromiso con las ideologías, todas las que sean, tanto creencias religiosas como políticas, todas. Entonces, cuando usted ha hecho esa valoración de que el carlismo, o sea, que el PNV es una decisión del carlismo, es una decisión del carlismo con Sabino Arana. Con Sabino Arana. Hemos dicho que cuando acaba uno empieza a sea breve y luego continuamos. Nada más, yo tengo un consejo que había leído una cantidad de estudiosos sobre el proceso del carlismo, que durante 3 guerras carlistas, que usted las ha comentado por lo que haya sido, yo lo respeto, lo respeto. Pero después, por ejemplo, cuando dice el PNV se heredó del carlismo, no, fue una rama que se separó con Sabino Arana. Usted lo sabe muy bien. La rama más integrista, más reaccionaria, la más católica, y otra con Nocedal, y otra con Balmes. Que fue un proceso, porque después cuando llegamos al proceso del 36, usted sabe, por ejemplo, el 36, cuántos carlistas había, cuántos requetés salieron con Mola y cuántos franquistas. Por cada franquista salieron 10 carlistas, 10 requetés. La historia está ahí. Usted es una lista de la historia. Entonces, después, con una pincelada, en un proceso de una guerra, de una revolución, con ambas partes se cometen una cantidad de barbaridades, una cantidad de cosas. Se puede hacer una autocrítica de izquierda, pero también hay que hacer una autocrítica de ciertas cosas que la llamada derecha hizo. Usted ha pasado Gil Robles con la seda tranquila. Gil Robles fue un hombre que estuvo también como miembro de un gobierno republicano, ¿fue así o no? Pues sí, nada más esa observación, nada más esas pequeñas observaciones. Que provocó la revolución del nada más esas pequeñas observaciones, porque a mí me gusta aprender y esta tarde he aprendido. Así que gracias y perdón, compañeros. Vamos. Pues... Que tengo mucha lucha por delante. No, pero ese debate ha sido esta mañana. ¿No habéis estado? Pero perdón, si me he enterado por la prensa en Cañamares. Que ese debate ha sido Íñigo, a quedar la presión, se ha hablado de... Sí, como el Bueno, sobre el aspecto de Cuba y Filipinas, decir que fue justamente en la decadencia ya del Imperio Español, que el Imperio Español además se forjó, como hemos dicho, como imperio generador de civilidad, y eran provincias que en último término estaban abocadas, una vez que adquiriesen la mayoría de edad, por así decirlo, a independizarse, y lo que ocurre es que el proceso se cruzó con la Revolución Francesa, la Ilustración y el surgimiento de las naciones políticas. Pero Cuba y Filipinas, todos sabemos que fue Estados Unidos la que se aprovechó, que en la conferencia de Berlín de 1800 y pico, no recuerdo ahora, pues repartieron los países europeos las colonias mundiales, y Estados Unidos, como no entró en el reparto, dijo, pues ahora a este imperio que está en decadencia, que le quedan estos restos, yo voy a aprovechar para mi comercio, mi expansión, pues quitarle de Cuba y Filipinas las puertas de América, y en Asia, Filipinas. Lo hicieron el suficiente tiempo como para aprovecharse de ellos, y al poco tiempo los dejaron abandonados, a los 50 años los dejaron abandonados a su suerte, porque ya no les interesaba. O
sea, que eso fue realmente... Y España, sin embargo, estuvo en contacto con Filipinas a pesar de que era económicamente totalmente desastroso, por las distancias que había y demás. Y eso fue lo que ocurrió. O sea, y respecto al carlismo, lo único que he querido resaltar es que se le puede asociar a la derecha en el sentido que querían los fueros, el trono y el altar, porque la derecha, si se define de una forma mínimamente rigurosa, hay que identificarla, la derecha absoluta, el concepto de derecha, como los que quieren mantener las condiciones del antiguo régimen. Y las izquierdas, que ha habido varias generaciones, comienzan con la izquierda revolucionaria, o jacobina, la radical, de la Revolución Francesa, luego la liberal, la anarquista, la socialdemócrata, la comunista y demás. Y en ese sentido, en el bando de Franco había parte de derecha, los carlistas, y en el bando del rojo había parte de derecha que eran los del PNV, que fueron un desarrollo, como ha dicho usted. O sea, pero el proceso carlista es un poco más profundo. Un poco más claro. profundo, porque era una... O sea, había una concepción totalmente... Claro, porque... Una concepción dinástica. Claro, porque la idea de buscar unos reyes que mantuvieran la idea tradicional del antiguo régimen frente a Isabel, que buscaba una, como ha dicho Íñigo esta mañana, una monarquía coronada, una monarquía republicana, si vale el concepto. Una monarquía que era muy distinta, que ya no era absoluta, y en ese sentido justamente buscaron... Pero por planteamiento que fue una incorporación del pueblo, porque es difícil, claro, es difícil. Claro, la historia, por ejemplo, el cura Merino, que es el primer guerrillero, y el único guerrillero que pudo derrotar las tropas, el único que es el cura Merino, que tiene un ejército muy... Pues entonces, el planteamiento carlista que se cree, donde va el foco de ubicación es los Países Vascos, o sea, Cádiz, Cataluña y Aragón. Perdón, pero ¿por qué? Porque es donde había un reconocimiento a la personalidad de los pueblos, a los gremios, a las pequeñas propiedades. ¿Por qué la llamada Castilla o Andalucía no se levanta? ¿Por qué está en contra de la monarquía absolutista? Porque claro, los grandes terratenientes no querían de alguna forma que los cuerpos intermedios, como son los gremios, como eran un municipio, como eran las dehesas, porque todo el mundo en todos los sitios sabía una dehesa, eso pertenecía a los dueños, estaba absorbido los dueños y señores. O sea que el carlismo no es por mucho movimiento dinástico, porque si Carlos V, pretendiente, no cura los fueros, no se termina. Lo que pasa es que dentro del carlismo hubo dos ramas. Como dentro del carlismo, después en la historia actual, ha habido dos ramas, la rama de Sixto y la rama de Carlos I. Pero aparte de la concepción dinástica, el carlismo tiene una profundidad. Lo que pasa es que existen aberraciones, como en todo el proceso de revolución había las grandes aberraciones. Porque el amigo Cabrera, el general Cabrera, aquí en Morella y el Maestrazgo, que soy un estudioso de esa zona, hizo grandes aberraciones. Pero es que los otros no venían tampoco con flores en la mano. O sea, que la historia, ¿quién escribe, los vencedores o los vencidos? Normalmente los vencedores, está claro. Perdón, los vencedores o los vencidos. Los vencedores son los que escriben la historia. Pues partiendo de esa base, nuestros hijos, por una objetividad, nuestros nietos, por un análisis del bienio negro, de la revolución de la cultura, porque claro, jugar al revisionismo, no por usted, en estos momentos no conduce a nada, porque después puede haber otro revisionismo. Siempre va a haber revisionismo. Yo agradezco, perdón, que en un pueblo como este, en esta sierra, está en una tarde como ustedes, porque para cierta personalidad que la gente tenga esa inquietud entre el porqué de España, que es muy discutible, el porqué de España y qué es España, eso sí nos llevaría un poco más largo. Y cada tal, buenas tardes. No, mañana no sé si me quedo, pero mañana sobre qué tema, sobre qué es, sobre la República. Sí. A lo mejor pasamos, porque estamos en Cañamal con unos amigos, no vamos a romper esta tarde sin una fuga, Vale, gracias. Quería hacer tres incisos sobre lo que... Breve. Sí, muy breve. En primer lugar, sobre la Inquisición, bueno, creo que por falta de tiempo, un enfoque interesante, que era sobre la homogenización de España, de la sociedad española. Creo que es importante la necesidad de vertebración del Estado. Creo que falta aportar un poco un precedente, que es lo que había sido la Reconquista, digamos, el volver a la hispana romana, la lucha contra el Islam. Creo que eso es algo que define luego un poco también
cargado, ¿no? que Que es necesario y que, viendo desde una perspectiva eticista y desde lo que contemplando justo histórico, desde luego, no desde ahora. Luego, el segundo, lo de la del Imperio Azteca, Inca y demás. Bien, yo creo que aquí caemos otra vez en lo que es la perspectiva eticista, caemos en una falta de contemplación del justo histórico. Creo que no nos damos cuenta, que a lo mejor abusamos del mito rusoniano, del buen salvaje. Son sociedades que pasan de ser teocráticas a imperios militarizados y eso es algo que tener en cuenta. No me voy a extender más porque sería muy amplio. En tercer lugar, sobre lo de los bandos participantes en la guerra civil. Creo que has caído en posicionamientos bastante maniqueos. O sea, intentar explicar o definir los bandos de la guerra civil por su amor o su odio a España, me parece primero entrar al trapo de las teorías nacionalistas periféricas, para prohibir a Artur Mas, que te están dando ahora. Realmente se intentan explicar lo que fue una guerra ideológica de izquierdas y derechas como una guerra de nacionalistas españoles contra nacionalistas vascos y catalanes. Es falso. no, hombre, reducido Bueno, puede que tenga algún componente, lógicamente. Creo que los bandos durante la contienda nacional fueron bastante heterodoxos, por decir variopintos, los cuales tú mismo lo has dicho, en el bando republicano, pues coexistían desde los nacionalistas a los liberales de hazaña. Creo que fue un poco una lotería o el azar de las circunstancias históricas, y creo que definir un bando como amantes de España y otros que los odian es una postura maniquea. No, pero yo creo que pero no en el sentido subjetivo o psicológico de un apego puramente sentimental, sino la identificación con un proyecto político y un pasado. Bueno, creo que la República también tiene un proyecto político. Pero es que la República, lo que he dicho antes, el pasado, normalmente se interpretaba el pasado del pueblo español, le ponía español, pero del pueblo. Los héroes, todos, si tú analizas los textos, verás que cuando hablan incluso del Cid, cuando hablan de Numancia, de Sagunto, etcétera, incluso se van a épocas en que España todavía no existía como tal, y cuando se ponen a reivindicarlo hablan del pueblo, hablan de héroes, de esa raza española, de ese pueblo español, pero el español se les olvida que es español justamente por un proyecto político. Y sin embargo nosotros, aunque ingenuamente, porque muchos no serían conscientes, eso no se dio. Y a veces se pasaban de la raya en el aspecto religioso, en reivindicar incluso la España del antiguo régimen hasta con el aspecto religioso, cosa que yo creo que es uno de los grandes errores que lo estamos pagando ahora. Y mucha gente... Pero eso es una cosa, y otra cosa es que la República no tuviera un proyecto nacional y no tuviera un sentido nacional, ¿no? El sentido nacional al final, con la anti-España, todos sabemos no me parece justo. Que lo fue cediendo al partido que se hizo más fuerte, que fue el comunista, y eso hay análisis. Sí, bueno, pero estamos ya... Y la URSS. Claro, pero es que eso estamos ya dentro de un periodo de guerra civil o preguerra civil, ¿no? Realmente creo que la República trae una tradición liberal y progresista que además se basa en el Puerto de Cádiz, y por supuesto que nace como una base nacional, ¿no? O sea, realmente es el germen de la izquierda, esa base nacional y ese proyecto nacional. Pero es que, ¿a partir de qué? ¿A partir de qué plataforma hay está la cosa? Bueno, de claro. que partes del pueblo, en abstracto, de la carne, o sea, de la raza, hay que conformarlo políticamente, porque si no es un concepto humanitario, vacío, eticista. Pero, hombre, no me puedes plantear de todas maneras también la importancia que puede tener durante la guerra civil el Partido Comunista cuando en las elecciones del Frente Popular no tenía prácticamente escaños porque era un partido pues muchísimo minoritario a los partidos de barrio, a la Champaña. Lógicamente se aprovechó los partidos, pues igual que la Falange, los movimientos más radicales en una guerra civil se aprovechan. Pero sabemos que en el mismo Partido Socialista había una tendencia prosoviética grandísima. Sí, claro, pero no los votos generales, ¿no? Lógicamente en ese proceso de la guerra civil se van radicalizando las posturas. Pero bueno, asociar eso a una idea de, bueno, el bando republicano es anti-español, a mí no me parece justo. En la práctica, en el ejercicio, yo creo que sí, aunque muchos en representación no quisieran serlo, y hablaban pero en la práctica, de hecho, como se fue desarrollando la guerra, desembocó en eso, hasta el punto, lo he dicho, de que todo el pasado, la misma Viva España no se permitía, y se sustituyó por Viva Rusia. Pero vamos a ver, precisamente las teorías marxistas y comunistas hablan de Estado, incluso un Estado federal. El Estado de Rusia. Es una superestructura, la cual no son anti-Estado o anti-España. Va a pensar España como superestructura. Pensaba más el carácter de comunistas que el de español.
españoles, hombre. Claro, Por eso. Vamos, vamos. La patria del proletariado. Claro, esa es la cuestión. La patria proletariada no es un era un imperio. A ver, venga. Vamos, que toca ya. Sí, hombre. Aprovecha. No me machaques mucho, ¿eh? No, que va, vamos a la historia. Es que me ha jodido que diga secta a los albigenses. Los cantan, es albigensidad francesa. ¿Y sabes qué pasó realmente? Tú eres historiador, ¿no? No, sí, leo bastante historia, pero sí, claro, Pues un papa creo que era Inocencio III, no sé. Y el primer capete, un Felipe, no sé qué cojones. No, que cuarto, era casi Pues afinar manos ¿no? con el pues no, era francés, el primer capete. El primer capeto. Que Francia, que no sé dónde leí el otro día, España es España, tal como es el primer reino, bueno, el primer reino no. El primer estado de Europa, o de los primeros, que cuando esos son de la 1200 a la batalla de Murat, era Pedro II, ¿no? Que se lo pintaban, que era el rey de Aragón. Y lo mataron un hombre que estuvo en las Navas de Tolosa. Y luego se fue a luchar, fue el vencedor de la Nava de Tolosa. Y luego fue a luchar a la batalla de Muret contra el Papa Inocencio III. Y se llegaron los franceses. Que fue los cátaros, para mí, era la liberación, no sé, para mí es el caso de Porvel, hoy en día, y ahora manda a lo mejor algún día deja. San José María Escrivá de Balaguer, el santo ya. Sí. ¿Ya ha pasado de beato a santo? Sí. Pues para qué, eso es una secta. Pues también. Y manda en la Iglesia Católica Apostólica Romana, 1.000 millones de católicos. El trigo loco es una secta. Una secta más grande. Pues sabes, es un secta. Eso es dinero, en principio. Que el reino de Francia fue cuando se trincaron a los cátaros. Después, una culturación. A mí sectas en los pero con cojones. Otra culturación. A ver cómo te digo. Cuando España, como nación, o como tal, o como reino, me da igual, aterraban primero a Córdoba. Cuando era el año 900, Córdoba tenía los 8.000 habitantes, Londres no existía, era un pueblucho. Ya he dicho que es que después ya los orígenes fueron las cruzadas, ¿verdad? O sea, en España nunca ha estado tan bien como cuando la Ramón. Nunca, que eso era en España. Era Córdoba. Una acotación. El problema de si hubiéramos ido también es que todas estas mujeres no podrían estar aquí. Yo quería consultar. No hubieran podido asistir a la conferencia. Me estoy hablando del año 900. No sé qué opinarán ellas. No te estoy hablando de que el Raya pasa segundo de Arabia Saudí, que ahora tiene petróleo. No sé qué opinarán ellas de esto. Del año 900 o de los 850 o de 1000, no sé qué. A lo mejor estaban más Que coño, era la mayor época, la mejor época de España fue ese año. Mayores institutos a de Robes Avicena, todo por el tipo. Luego ya A la mayoría los acabaron expulsando. se han vuelto ya. Los acabaron expulsando, lo sabes, ¿no? Ya, sí, Limones y demás. Mira, otra cosa. Leyes establecidas contra los judíos y moros a nombre de don Juan II por la reina gobernadora de Catalina, madre de don Juan II, del año 1412. Claro. Ya empezaron a regularlo porque... No, 1412. Antes de lo que les Oye, ¿lo qué? Es que Isabel I de Castilla reinó por un rebote. No, la pregunta, Rafa, es... No, la pregunta es eso, La leyenda negra. Es que la leyenda negra, entonces, cada uno la vende como quiera. O sea, ¿por qué coño conmemoramos 1493 el descubrimiento de América? Ya estaba descubierta. ¿Había gente allí o no había gente? Pero... La descubrimos nosotros y la descubrimos, ¿verdad? Claro, ya había gente. Lo que cuenta es... Sí, claro. Íñigo, ¿a qué hemos estado 3 horas sacando? Desde el punto de vista, esto de salvajes no es nada despectivo. Desde el punto de vista de perdónanos, como dice. con todas las características es un toro salvaje. Es una cosa clasificatoria. Ya estaban descubiertos. Y ahora desde la ¿qué es un pueblo? Otra cosa. ¿Qué coño? Estoy haciendo refiero. Yo vi, no hablando de una película. Yo vi otra de, ¿cómo se llamaba? Libro de la Guerra de Dios. Sí. Era Klaus
yo pensé más, ser español y gratis, sí. Allí van con el Amazonas, con una barca, allí con la barca, llegan unos indios, bonitos, dicen, ¡esto es la Biblia! ¡La palabra de Dios! La palabra de Dios suena el libro, no con nada, ¡pum! Cuello cortado. O sea, no es real ya. Y que igual que los americanos, no, los estadounidenses se dedicaron a todos los putos indios de América, a todos ellos contra las mejores. Pero no tenemos que estar. La historia, ellos no ven la renta negra. Es para ellos. Yo sé que en España hemos cometido, mis antepasados. Pizarro era gorrinero, torquerizo, no sabía leer ni escribir. O sí. Y mira dónde llegó. No, justo, y con 200 tíos. Además, los indios aquellos tenían una historia. Tú puedes hacerlo. Iba a venir un hombre blanco con barba, con un caballo, con el dios de los. Es cierto, pero es cierto. ¿Vale? A lo mejor eso fue por el protestantismo o el calvinismo. Que a mí casi no solo tiene claro. Calvino porque no vivo. Claro. Pero la historia tenemos que mostrar nosotros que es nuestra propia leyenda negra, que no la hagan ellos, la hagamos nosotros. Vamos a ver. Yo he dicho al principio, has hablado de tantas cosas que esto, debatir estos temas, o más, sí, para ir sumeramente. Has dulcificado, soy un poco partidario de Rafa. Estoy claro, o sea, que no son palabras, o sea, cada pueblo... ¿Partidario de qué? ¿Partidario de qué? Venga, Rafa, ya has hablado. ¿Partidario de qué? Vamos a ver, Rafa, hay que afinar un poco, pues si no es imposible. A ver. Hay que concretar algo, pues si no se puede. Yo, si no me has dejado todavía. Por eso te estoy diciendo. Vuelvo a hablar, vuelvo a empezar. He dicho, su conferencia tiene un contenido tan grande que es muy difícil sintetizar aquí ni siquiera las preguntas. Pero vamos, discrepo concretamente varias cosas. Han dulcificado demasiado nuestra España negra. No digo que los de fuera digan que somos más malos de lo que somos, posiblemente lo digan. Pero también tan dulce las has puesto, macho, que parece. O sea, que la Inquisición, yo no sé dónde vas a sacar esas cifras. Las cifras son reales. Son de muchos autores, de John Eliot, de Jean Dumont. De Jean Dumont, que es el especialista. Otros no están leyendo. Pero mira, solo en Cuenca. Pues eso no es ningún mérito. No conocerlos no es ningún mérito. Pero mira, solo la Inquisición de Cuenca ha matado más los que tienes ahí puestos. Bueno, pues eso es falso. Eso es falso. Hay que traer la fuente, hay que traer la fuente, si no, pura palabrería. No, palabrería no. De todas formas, ¿estás de acuerdo conmigo en que lo que he intentado hacer es contextualizarlo en su época y luego poner de manifiesto que a pesar de los muertos que hubiera, no pasan de los miles? Y si lo comparamos con lo que hicieron otros, es abismal la diferencia. Efectivamente, estoy de acuerdo. Y sin embargo, yo no tengo leyenda negra. Estoy de acuerdo contigo que cada uno tiene su historia negra, que no es que no. Porque los yankees, por ejemplo, inventaron el cine y sacaron a los americanos como buenos en las películas. Y ellos de leyenda negra no tienen nada a pesar de que exterminaron a los indios. Sí, o sea que, estoy de acuerdo contigo que cada uno tiene su historia negra, pero la nuestra no la dulcifiques porque también la tenemos. No, si yo no trato de dulcificarla. No solo lo que mató, significó un atraso. En su contexto, no todo lo contrario, se evitaron guerras de religión, se evitaron muchísimas cosas. Sí, y a los moros también, mira, cuando expulsamos a los moros evitamos que hubiera desarrollado la medicina, la fotografía. Cuando expulsamos a los moros, sabes que los últimos moriscos se estaban poniendo de acuerdo con el rey de Francia, Enrique IV Próspero en aquella época, y con los turcos, sobre todo, claro, para reconquistar España. No, eso se estaban poniendo de acuerdo. No, eso lo han recogido. Cierto. Felipe III movió eso y utilizó eso para en el 1609 firmar esa salida total de los moriscos. Eso, mira, hay el mismo Gregorio Marañón, que no puede ser en ese sentido sospechoso, uno de los padres de la República, lo tiene analizado en una obra que ya te digo, se ha publicado hace poco y al detalle. Y el mismo Jean Dumont, en una obra que se llama Lepanto, la historia oculta, con muchos de esos aspectos. O sea que, y eso no hay historia no hay historiador que lo haya rebatido. Y bueno, se encontraron incluso espías de los franceses tratando de ponerse de acuerdo con berberiscos y demás para volver a reconquistar las rebeliones que hubo, etcétera, etcétera. Bueno, un dato importante que no estoy haciendo. Mira, hasta los romanos, cuando vinieron a España, aquí
aquí se hispanizaban. Los árabes cuando vinieron a España se hispanizaron. E incluso ellos... No podían hispanizarse porque no existía España. Escúchame, bueno, me da igual, o sea, estamos hablando de términos, ¿cómo has entendido? Claro que me has entendido. es que no te puedo entender porque decir hispanizar significa amoldarse a una forma de ser español, y España justamente nació como tal frente al Islam. O sea, que no pudo hispanizarse en ningún modo. Vale, entonces cuando los romanos vienen aquí, ¿esto cómo se llama? Esto era de España un término geopolítico de los propios romanos, y de ahí el nombre de España. Pero vienen después los árabes, esto era España, Pero no era España. España. Bueno, entonces aquí los árabes que vienen aquí se instalaron en el Andalus y en el resto de España. Al se parece tanto a España como a Arabia Saudí. Claro, esa es la cuestión. Se hispanizaron hasta tal punto que luchaban contra los suyos, contra las tribus del norte de África para que no penetraran la península. Y se aliaban, perdóname, y se aliaban con los reyes españoles, o el de Valencia, o el de Aragón, para pelear contra sus hermanos de Santa. Porque les interesaba mantener la independencia, porque les iba mejor, porque sabían lo que les esperaba si venían unos almohades de golpe y demás. Que eso, pero eso significa... Con esto quiero decir que España negra, que o sea, la justifica de una manera, pero la realidad de la historia es que los que se quedaron aquí estaban tan integrados en la sociedad. No, es que cuando los que tú has hecho se marcharon en el puerto de Alicante, lloraban allí y lloraban allí con los propios enseñantes que llevaban, y los propios castellanos lamentaban la pérdida. ¿Sabes que Ricote es un testimonio histórico de Cervantes? El personaje de Ricote del Quijote, el vecino de Sancho, el morisco, sale justamente diciendo que le da una pena tremenda irse de España, pero que entiende al rey por haber hecho lo que hizo. O sea, porque lo entiende porque sabía que los moriscos estaban, y lo cuenta, y es un testimonio más de una persona que estuvo presa en los baños de Argel y demás. Y es que has dicho que salieron 60.000 por eso, has dicho, sí. Eso han hecho los judíos, Salieron 60.000, pues creo que 60.000 en todo el territorio español que está. No, de los moriscos seguramente fueron más, los moriscos fueron más. Eso de los judíos, de los moriscos fueron más. Porque simplemente, lo que pasa es que muchos luego, antes de expulsarlos, trataron de cambiarlos de zona para que se integrasen y tal, y nada, no hubo forma. Es que habría que hacer una metodología en el tiempo, porque yo estoy de acuerdo contigo que quiero mirar las cosas desde su tiempo. Luego seguimos, hay una pregunta, luego seguimos. Íñigo, perdón, Vicente primero, Íñigo después, María José después y José Antonio después. Y brevemente. Venga, pues yo voy a ser... Aunque la exposición que has hecho, los dos aspectos que has cogido son muy amplios y claro, pues no da, comprendemos que no da para hacer una exposición más detallada y más exacta. Lo que has dicho sobre la Inquisición, bueno, pues en general estoy de acuerdo. Creo que lo has dulcificado un poco los datos, como ha dicho él, estoy casi eso también. Y luego, sobre la leyenda negra, lo que hablábamos esta de la Inquisición, fíjate, o fijaros hasta dónde llega todavía hoy que andamos, no solo en esto, sino también el Papa y esta gente, andamos pidiendo perdón por cosas que hicieron otros hace muchísimos años, de las cuales nosotros no somos responsables. O sea que hasta ahí creo que trasciende la historia y el uso que se ha hecho, uso y abuso que se ha hecho de la historia. Y luego en el otro aspecto sobre la conquista de América, pues claro, básicamente estoy de acuerdo contigo en los dos aspectos que has dicho de la conquista, el aspecto anglosajón y el aspecto, o sea, la forma de la conquista de España. Pero claro, la exposición es tan amplia y los datos, pues bueno, aunque están bien es en un principio de la conquista, y hay muchas cosas que, claro, no habría lugar, ¿no? A decir, por ejemplo, la primera concesión que hubo para que un particular conquistara tierras, porque la primera concesión la tenía Cristóbal Colón, pues fue precisamente a uno de Cuenca que se llamaba Alonso de Ojeda, y le dieron la parte de Venezuela. Pizarro, cuando decidieron la conquista de Perú, tuvieron que hacer una sociedad con Cabeza de Vaca y con Almagro, y convencer al rey para que le diera permiso para conquistar aquellas tierras. Y luego, bueno, el aspecto de la conquista, todo el mundo lo sabe, que
que allí estaban en una guerra civil y también ahí puede ser que eso les facilitó las cosas. Pero sobre el aspecto de que el mundo anglosajón arrasó y España colonizó, pues lo tenemos ahora con la inmigración que estamos recibiendo, que los vemos de todos los colores y es natural, como era en aquellos tiempos. O sea, España no arrasó con aquello y hoy en día un indio americano pues lo puedes ver en algún museo. En eso estoy de acuerdo y creo que se ha abusado mucho. Bueno, se ha abusado mucho. Han utilizado los medios periodísticos o la imprenta o lo que haya sido del mundo anglosajón en contra de España. En eso estoy completamente de acuerdo. Era lo que quería decir y casi no hay pregunta. Vale, pues entonces continuamos por, me parece que el orden es María José, no, perdón, Íñigo, María José, Juan Antonio. ¿Si alguien quiere hablar? Bueno, pues yo, recogiendo un poco la controversia que ha habido aquí, o partes de la controversia, pero prefiero felicitar, por supuesto, a Antonio sobre su exposición magnífica, y luego, pues, un poco lo que decías tú, Azaña, Prieto, etcétera, Azaña y Prieto, no el PC. El PC que después fue el partido más importante del Frente Popular porque tenía dinero de estadio, sencillamente. Durante la guerra. Durante la guerra. Pero el Popular era un partido minoritario. Sí, en las elecciones, pero después tenía la apoyo de la Unión Soviética, que era bastante. Sí, por supuesto. Pero Azaña, Prieto, etcétera, tenían un desprecio por la historia de España, hablaban de refundarla, etcétera, constantemente. Como Joaquín Costa, en plena onda regeneracionista, la historia de España no vale nada, echar 7 candados al sepulcro del Cid, etcétera, y aquí hay que europeizarse y Francia, ¿verdad? Francia. Europa es el problema, España es el problema y Francia es la solución, como decía Ortega, ¿verdad? Esa es la cuestión, por eso son anti-España, más o menos, al menos en el ejercicio. Otra cuestión, claro, aquí es unos apuntes muy rápidos. Lo del Holocausto, has dicho que es un disparate comparar con el Holocausto a la Inquisición, ¿verdad? Yo creo que no es comparación posible, es que es todo lo contrario. Todo lo contrario. El Holocausto fue exterminarlos, la Inquisición fue convertir a los judíos en españoles. Sencillamente, hasta el punto de que en otros países europeos pues hay judíos, etc. Aquí en España no hay judíos, pero no porque no los haya, sino porque no sabemos quiénes somos. Yo puedo ser judío, vamos, de familia, pero ¿verdad? se quedaron, claro, son todos iguales. Fue un mecanismo para igualar a los demás ciudadanos. Hombre, se puede decir hoy, por supuesto, que con fragante falta de respeto a las religiones. Hombre, desde nuestro punto de vista materialista, pues las religiones no hay que respetarlas, hay que exterminarlas, cuanto antes mejor. Sencillamente, y además no se le puede pedir a la reina Isabel Católica que tenga respeto por las religiones, porque eso es un anacronismo de tal magnitud, ¿verdad? Y luego, por otro lado, yo no creo solamente que no hayas exagerado, sino creo que has simplificado los datos, porque, no al revés, has sido un poco legendario, por omisión. Porque, como sabes muy bien, no solamente la Inquisición española no solamente se diferencia de la europea por cifras de muertos, ¿verdad? 2.000 frente a no sé cuántos mil, sino por los mismos detalles procesales. Es decir, la Inquisición española introduce la figura del abogado defensor. La Inquisición española detiene a los prisioneros en sus casas, con sus sirvientes, y los tiene. Tiene que haber 7 testigos. Con 7 testigos para poder procesar a alguien. Y si además, en cualquier momento del proceso, salvo el final, confiese sus crímenes, se le conmutaba prácticamente cualquier cadena, no solamente la de muerte, sino incluso la de cárcel, y salieron libres con una multa. Es que es una infamia continua lo que se ha hecho sobre este tribunal, que pues sencillamente, pues que gracias a ese tribunal, sencillamente no hubo en España, por ejemplo, supersticiones tan enormes como las que hubo en Europa entera. Bueno, yo una observación un poco abundante en lo que se ha estado comentando, hombre, creo que atrocidades se cometieron sobre la conquista, ¿no? Porque en fin, es evidente y datos hay múltiples, pero hay una realidad que yo he conocido. Yo estuve, y voy a volver porque vamos a adoptar un LD allí, yo creo que lo sabéis todos, en República Dominicana, la isla de la Española, que es a donde arribó Colón en su primer viaje. Pues se da la circunstancia de que los colores, y cuando venga mi hijo ya lo veréis todos, son totalmente orígenes de allí. O sea, allí vivían los indios taínos, que era la población aborigen de allí, y de hecho perviven infinidad de manifestaciones culturales, lenguas, incluso por ahí, en fin, ciertas cositas. Y la propia raza taína, de hecho allí es sinónimo la palabra taína a la palabra... ay, por Dios, ahora me queda en blanco. Es decir, las denominaciones del color de su piel, trigueños, perdón, que no sabía ahora mismo el término, o sea, son palabras sinónimas. Tampoco hay ese odio, y no sé en México, porque bueno, eso es quizá otra historia, ¿no? Un poco más particular, pero bueno, que no hay ni siquiera aversión ni reminiscencias ni nada de nada, ¿no? Contra la colonización allí. No sé, por aquí parece que tenían muchas dudas, pero vamos, yo tengo muy
claro que ahí hubo... Y la mayoría de las aversiones han surgido luego